que todos se encuentren muy bien. Agradecer en principio a Cátedra Sunar por la invitación para participar en esta clase. El día de hoy vamos a hablar sobre el registro de personas jurídicas, específicamente el registro de personas jurídicas societarias. En principio este es un registro y en mi caso le tengo mucho cariño, porque es el registro que yo empecé a hacer mis prácticas, o específicamente mi CESIGRA en la SUNAR, con el registro de personas jurídicas societarias. Entonces vamos a comenzar. El registro de sociedades específicamente se encuentra dentro del rubro del registro de personas jurídicas. Aquí en la pantalla podemos ver los 4 grandes registros que hay en SUNAT, que es el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de bienes muebles y el registro de propiedad inmueble. Dentro del registro de personas jurídicas hay varios registros, entre ellos el registro propiamente de personas jurídicas, que vendrían a ser las personas jurídicas sin fines de lucro. Luego tenemos al registro de sociedades mercantiles y civiles, al registro de sociedades mineras, al registro de sociedades del registro público de hidrocarburos, sociedades pesqueras y la empresa individual de responsabilidad limitada. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en el registro de sociedades, es decir, aquellas personas jurídicas con fines de lucro. Nuestra base legal cuando se trata de registro de sociedades es la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887, y es el Reglamento de Registro de Sociedades, que es la Resolución 200-2001 SUNAR SN. Entonces, cuando viene un documento aquí a la SUNAR, cuando se califica en el registro de sociedades, tenemos que tener a la mano estas dos normativas. Incluso también el Código de Comercio de 1902 también resulta aplicable. Pero como ustedes comprenderán, este código ya se encuentra desfasado en varios artículos y muchos de ellos derogados. Sin embargo, hay algunos artículos que todavía resultan aplicables, como los artículos que regulan el libro que manejan las sociedades. Ahora, ¿cuáles son los alcances del registro de sociedades? En principio, vamos a encontrar a todas las sociedades constituidas en el país y a sus sucursales, es decir, las sucursales nacionales. También vamos a encontrar sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. Es decir, una empresa que está, por ejemplo, Coca-Cola, está, por ejemplo, en España, puede venir y en Perú tener su sucursal. Entonces, esta sucursal corresponde a una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. Aquí también es materia de inscripción esas sucursales. Y a su vez, también son materia de inscripción aquellos poderes otorgados por sociedades constituidas o sucursales establecidas en el extranjero. Esta también es una figura que se aplica mucho aquí en el Perú. Cuando el registro de sociedades vienen los títulos, varios de ellos corresponden a otorgamiento de poderes otorgados en el extranjero para que sus representantes puedan actuar aquí en el Perú. ¿Cuál es la importancia del registro? El registro va a otorgarse personalidad jurídica a las sociedades desde su inscripción. Es decir, para nosotros, para decir que una persona jurídica, específicamente una sociedad anónima, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, para saber si está inscrita o no en la SUNAR y a partir de cuándo comienza su inscripción, esto va a depender mucho de si se presentó la documentación a la SUNAR y si ésta se logró inscribir. Si se logró inscribir esta sociedad, quiere decir que ya adquirió personalidad jurídica. Mientras esta sociedad no se inscribe en la SUNAR, no tiene aún la personalidad jurídica. La personalidad jurídica solamente lo va a otorgar la inscripción en la SUNAR. De esta manera, vendría a ser solamente para el registro de sociedades el registro constitutivo, solamente para el registro de sociedades. ¿Por qué? Porque la misma norma nos indica, la personalidad jurídica recién será otorgada con la inscripción, es decir, antes no hay personalidad jurídica. Eso debemos tenerlo muy claro. Luego, ¿qué es lo que va a hacer registros también? ¿Por qué se inscriben las sociedades en la SUNAR? Se inscriben porque va a dar publicidad de los actos societarios, es decir, va a dar publicidad de sus aumentos de capitales, va a dar publicidad de que la empresa Pepito SAC se inscribió en la SUNAR, va a dar publicidad de quién es su gerente general, quiénes conforman su directorio e incluso los otorgamientos de poderes. Si somos una empresa y queremos otorgar poderes para que se realice la venta de un inmueble y queremos que esta venta no lo realice el gerente, porque el gerente de repente tiene un sinfín de actividades, entonces queremos dar esta función a otra persona. Entonces vamos a tomar un acuerdo, la Junta General, tratándose de una sociedad,
para otorgar un poder a otra persona, a Manuel López, por ejemplo. Entonces, este otorgamiento de poder lo vamos a inscribir en la SUNAT para que de esta manera se dé publicidad que él es nuestro apoderado, que él puede celebrar transferencias también. Y también, a su vez, la importancia del registro es porque va a proteger también a los terceros que contraten con la información que está en registros públicos, ya que van a poder verificar que la información registrada sea verdadera. Y esto es aplicando los principios, por ejemplo, el principio de legitimación. Y a su vez, como vemos, es muy importante la inscripción en registro para que las sociedades puedan dar publicidad de sus actos y para que los terceros también tengan la confianza para efectuar contrataciones con una sociedad. Hoy en día lo más común que podemos ver son las inmobiliarias, por ejemplo. En las inmobiliarias podemos ver que esas inmobiliarias se tienen que inscribir en la SUNAR para que una persona pueda contratar con ellas. Quiero saber si de verdad esta inmobiliaria es formal, quiero saber cuánto es el capital de esta inmobiliaria. Y en el caso de que se trate de responder en caso de incumplimiento, el capital me va a ayudar a saber. ¿Qué es lo que también quiero saber? ¿Quién es el representante legal de esta empresa? Si puedo o no puedo contratar con esta persona que dice ser el representante legal. Entonces, el registro nos va a brindar toda esta información en cuanto a sociedades. Ahora, también, ¿qué es lo que debemos tener claro en el registro de sociedades? Debemos saber exactamente cuáles son los actos inscribibles. Y para ello, nuestro reglamento, en el artículo 3, nos indica una lista de actos que son inscribibles. Entre ellos, tenemos propiamente la constitución de sociedades. ¿Y qué es lo que hay en una constitución de sociedades? Como ustedes sabrán en sus clases de societario, ¿qué es lo que hay? Es el pacto social y es el estatuto. Entonces, ambos documentos se inscriben en la SUNAR conjuntamente con la constitución de la sociedad. También es materia de inscripción la modificación al estatuto que realicen. Si, por ejemplo, nuestro estatuto se llamaba, el nombre de nuestra empresa se llamaba Las Flores y queremos modificarlo a Las Gardenias, vamos a tener que hacer una modificación de nuestro estatuto para efectuar el cambio de nombre. O de repente nuestro gerente tenía 10 facultades, pero hoy en día queremos que tenga más facultades, queremos otorgarle facultades incluso para que realice determinado trámite que no están propiamente dentro de sus facultades normales. Entonces modificamos el estatuto para modificar las facultades del gerente. Y a su vez, ¿qué es lo que también se inscribe en la SUNAR? Se inscriben los nombramientos, revocaciones de administradores, de gerentes, de liquidadores, entre otros actos, entre otros cargos más, como en este caso puede ser también el otorgamiento de un poder. Los poderes también otorgados tanto por las sociedades nacionales como por las sucursales también se inscriben aquí en la SUNAR. El aumento y reducción de capital, que vendría a ser una modificación de estatuto, pero específicamente se señala aumento o reducción de capital porque estos actos tienen determinados requisitos. Entonces, para más fácil identificarlos, se dice el aumento o reducción de capital. Las transformaciones también es materia de inscripción aquí en la SUNAR, así como sus fusiones, escisiones y otras formas de reorganización que tienen las sociedades. Y así como inscribimos también la constitución de una sociedad, también cuando una sociedad fenece o cuando ya se va a declarar que esta sociedad no existe, tenemos que inscribir también la disolución y liquidación, así como la extinción de la sociedad. Este es como el aviso que estamos dando formalmente de poner fin a la sociedad. También tenemos las sucursales de sociedades nacionales y extranjeras. Se inscribe tanto la sucursal como el representante de esta sucursal, que puede ser una empresa que esté aquí en Lima y quiera tener una sucursal en Arequipa. Entonces, esta empresa en principio va a decidir tener una sucursal en Arequipa, el primer acto. El segundo acto va a indicar quién va a ser su representante en esa sucursal, que represente a esta empresa en ese lugar donde se está yendo, que es distinto al domicilio donde está la empresa. También tenemos la omisión de obligaciones y las sentencias judiciales relacionadas con las deudas de la sociedad, que se presentan a registros públicos a través tanto de las sentencias o medidas cautelares. Ahora, también tenemos un listado de qué actos no son inscribibles en el registro de sociedades. Específicamente, nuestro reglamento señala que son los contratos asociativos previstos en la ley, este caso en la Ley General de Sociedades. Los contratos asociativos no son materia de inscripción en la SUNAR. Tampoco son materia de inscripción la transferencia de acciones. Por ejemplo, somos una sociedad anónima, Las Flores, sociedad anónima cerrada, por ejemplo, Las Flores SAC, y yo, por ejemplo, quiero transferir mis acciones a Juan Pérez,
Pero yo esta transferencia de acciones no lo voy a inscribir en la SUNAR. Mi transferencia de acciones, que yo ya voy a dejar de ser titular de acciones y en mi reemplazo va a entrar Juan Pérez, se va a inscribir en el libro matrícula de acciones que tiene cada sociedad. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre es una sociedad anónima, se cuida bastante la identificación de los socios. A nivel registral, la identificación de los socios, tratándose de sociedades anónimas, no resulta relevante la información. Por eso es que no es un acto materia de inscripción la transferencia. Lo que sí ustedes tal vez habrán visto o tal vez verán más adelante cuando revisen la partida de una sociedad, es que al momento del primer asiento, es decir, la primera hoja de la partida de la sociedad, van a encontrar la información relacionada a la sociedad, como es el nombre, y también como los socios fundadores. Pero son los socios fundadores con quienes se forma el capital inicial de esta sociedad. Pero eso no les va a asegurar que más adelante estos, por ejemplo, si son dos socios, estos dos socios sean los que continúen más adelante la sociedad como socios fundadores. Van a haber tal vez más socios, si es que hay un aumento de capital, de repente el capital va a aumentar, van a haber más socios o de repente van a haber otras personas que van a estar dentro de esta sociedad. Pero recuerden, la transferencia de acciones no es materia de inscripción. Todo lo que tenga que ver con acciones generalmente son las sociedades anónimas en su mayoría, pero no es materia de inscripción. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿una transferencia de acciones es materia de inscripción en registros públicos? La respuesta es no. Esto se va a inscribir en el libro matrícula de acciones que tiene cada sociedad. Y esto suele pasar, porque cuando yo, por ejemplo, practicaba en la SUNAR, venían a registros públicos partes notariales de escrituras públicas que contenían transferencia de acciones. Es decir, los usuarios presentan transferencia de acciones, pero en esos casos se tiene que proceder a la tacha porque es un acto no inscribible y se le indica en virtud del artículo 4, la transferencia no es un acto de inscribible y se le indica también en dónde corresponde esta inscripción. Ahora, otro acto que no es materia de inscripción son las sentencias relativas específicamente a las deudas de la sociedad, porque también hay el caso que vienen a sonar sentencias o vienen medidas cautelares donde específicamente señalen que quieren que se haga un embargo sobre las acciones de una sociedad. Entonces, así como la transferencia de acciones no es materia de inscripción, se le indica también al juez, como no se puede realizar una observación, se le pide una aclaración al juez y se le indica en este caso al juez que ese acto como tal no es materia de inscripción. Ya si el juez persiste en querer que se inscriba este acto, se va a inscribir por mandato ya del juez, pero en principio se le hace la aclaración. También otro acto que no resulta inscribible en el registro de sociedades es el nombramiento o elección de las sociedades administradoras por el fondo de inversión para que los represente. Es decir, sociedades administradoras respecto a su nombramiento o elección no es materia de inscripción. Y a su vez también quiero hacer una precisión más. Así como le señalé que la transferencia de acciones es un acto que no es inscribible, diferencien también la transferencia de participaciones. La transferencia de participaciones sí es un acto inscribible. Las participaciones suelen corresponder a sociedades comerciales de responsabilidad limitada, por lo general, y esto sí es un acto inscribible, porque en una transferencia de participaciones sí es importante quién es el titular de la participación y sí se inscribe en la SUNAR los cambios que se realizan. Tanto cambios o tanto aumentos de una participación se va a registrar en la SUNAR. Entonces, si viene una medida cautelar sobre una participación, también se va a inscribir en la SUNAR sin ningún tipo de aclaración al juez, porque es un acto inscribible. Solamente lo que tenga que ver con acciones es lo no inscribible. Ahora, a su vez, el registro de sociedades tiene varios tipos de sociedades que se inscriben aquí en la SUNAR. El más común y el que viene generalmente en su mayoría a la SUNAR son las sociedades anónimas, que a su vez en las sociedades anónimas tenemos a la sociedad ordinaria, a la sociedad anónima ordinaria, tenemos a la sociedad anónima cerrada y a la sociedad anónima abierta, que en principio se requiere un mínimo de 750, es decir, tiene grandes cantidades de socios. En una cerrada, en cambio, en una sociedad anónima cerrada, la cantidad de socios solamente es de 2 a 20 personas como máximo. Uno no puede ser una sociedad. Si alguien quiere realizar una sociedad con uno, lo recomendable es que realice una empresa individual de responsabilidad limitada. Si quiere ser sociedad, puede ser una SAT de 2 a 20.
La abierta, mínimo 750. A su vez tenemos también la sociedad en comandita, que es la sociedad simple y por acciones. De este tipo de sociedad vienen pocos registros, no es común. También tenemos la sociedad colectiva, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es otro de los actos que suele venir también seguido a la SUNAR, que era lo que le decía la transferencia de participaciones. La sociedad comercial de responsabilidad limitada. Tenemos a la sociedad civil, tanto a la sociedad civil ordinaria y a la sociedad civil de responsabilidad limitada. Tenemos a las sociedades irregulares, que vendrían a ser aquellas sociedades que un momento u otro han dejado de inscribir sus actos aquí en la SUNAR y se han convertido en irregulares. Tenemos a la sociedad por acciones cerrada simplificada. Este es un tipo de régimen alternativo societario que no está propiamente dentro de la Ley General de Sociedades, porque lo que les acabo de indicar, sociedad en comandita, sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada y sociedad civil, todas ellas, incluso las sociedades irregulares, sí se encuentran reguladas en la Ley General de Sociedades. Pero la sociedad por acciones cerrada simplificada, conocida como SATS, no se encuentra regulada propiamente en la Ley General de Sociedades. Y digo propiamente ¿por qué? Porque su base legal en principio es el Decreto Legislativo 1409, pero también este decreto nos señala que los actos posteriores después de la Constitución relacionados a la SATS se van a regir por la Ley General de Sociedades. Entonces podría decir que es una mixtura. Y este tipo de sociedad tiene cierta ventaja relacionada a su constitución y que más adelante en los siguientes PPTs lo vamos a ver con mayor detalle. Porque ¿qué es lo que busca? Busca promover que las personas puedan constituirse más fácilmente, que no tengan tantas trabas, que sus trámites sean más sencillos. Es decir, se le trata de brindar un apoyo. Por eso es que se creó este régimen, que incluso su mismo nombre dice simplificado. Es decir, se le trata de hacer más simple al ciudadano a través de esta constitución de empresa, que es un régimen alternativo. Vamos, ahora, en cuanto a las modalidades de constitución de una sociedad, debemos tener en cuenta que hay dos tipos de modalidades. Que tenemos la modalidad de constitución sucesiva, que es mediante oferta a terceros, que esto solo lo hace la sociedad anónima, porque para ello existe un programa otorgado por los fundadores, cual debe contener los datos de los socios fundadores, el proyecto del pacto social de quienes están siendo ahorita los socios fundadores, el capital que se aspira, y el estatuto, así como plazo de suscripción de la escritura pública. Entonces, esta es una constitución sucesiva mediante oferta a terceros. El mismo nombre, oferta a terceros, es decir, que está siendo abierta. Se abre a que más personas puedan participar en la constitución de la sociedad. Y al hacer esto, de algún modo, se está también, se podría decir que al hacer esto, uno se da cuenta que se está tratando de una sociedad anónima porque está buscando que haya inyecto de capital dentro de la sociedad, que haya más capital, sin importar la cantidad de socios que puedan ser. Y generalmente este tipo de empresas también suelen cotizar en bolsa la mayoría. Y también tenemos la constitución simultánea por los socios fundadores, que esta es aplicable a todas las sociedades en principio, porque se constituyen los socios fundadores en un solo acto, en un solo momento. Es decir, nos podemos reunir todos nosotros, por ejemplo, somos 5 amigos de la universidad y los 5 amigos podemos decir, queremos constituir una sociedad. Por ejemplo, ¿qué buscamos? Buscamos vender tal vez libros, queremos tener una librería, los cinco amigos. Entonces podemos nosotros hacer una constitución simultánea, pero simultánea quiere decir que todos estamos presentes, todos ahorita nos conocemos, todos ahorita sabemos que entre los 5 nada más vamos a ser los socios. Entonces, eso sería una constitución simultánea, independientemente de que la escritura pública sea firmada en diferentes días, ya dependiendo del horario de cada persona cuando nos acerquemos a la notaría. Entonces, aquí tenemos nuestros dos tipos de modalidades de constitución. La que mayormente se presenta a la SUNAR es la segunda, la constitución simultánea. Ahora también, otro aspecto importante en el registro de sociedades y que es el acto que mayor cantidad de títulos ingresan a la SUNAR, por decirles un ejemplo, por día, cada sección, es decir, cada área de trabajo, recibe más de 100 solicitudes de reserva de nombre. Y que es específicamente el nombre de la empresa, el nombre de la sociedad, su denominación. Ese es el acto el más recurrente en la SUNAR.
el que se recibe en mayor cantidad y también es el más importante en una sociedad, porque también si queremos constituir una sociedad, también nos resulta importante qué nombre va a tener nuestra empresa, nuestra denominación, razón social. Esto va a variar en función a qué tipo de sociedad vamos a hacer. Si queremos ser una sociedad comercial de responsabilidad limitada, vamos a hacer una razón social. Si queremos ser una sociedad anónima, vamos a hacer una denominación. En realidad es el nombre que se le va a dar a la empresa. La norma ya los distingue de acuerdo al tipo societario. Pero esto es importante. La sociedad en principio tiene una denominación o razón social según corresponde a su forma societaria, lo que les había indicado, y también pueden tener denominación abreviada, que esto también es bien común. Hay empresas cuyos nombres son larguísimos. Por ejemplo, Asociación de Mercado de Productores de Santa Anita. Entonces, generalmente estas empresas, para que sean reconocibles frente a terceros, suelen tener denominaciones abreviadas, que en principio la denominación abreviada va a abarcar las primeras letras de la denominación completa en el orden en que se encuentren las primeras letras o las primeras palabras. Esto es muy importante tener en cuenta, porque una denominación abreviada no puede ser un nombre muy diferente a la denominación completa. Y eso también suele pasar cuando a veces a nivel de la SUNAR se presenta un título, es decir, una solicitud donde piden una denominación completa y una denominación abreviada. A veces la denominación abreviada es muy diferente. Entonces este título termina siendo observado y se le indica al usuario que esta denominación abreviada tiene que seguir a la denominación completa, primeras letras o primeras palabras. Y a su vez también existen casos en que pueden haber sociedades que tienen el mismo nombre a una ya inscrita, pero esto ya es un caso muy excepcional y cuando se cuente legitimidad para ello. La regla es que no puede inscribirse una sociedad con un nombre que ya se encuentra inscrito en la SUNAR. E incluso recuerden esto, cuando se trata de estos nombres, lo que se trata de buscar es independientemente del tipo de persona jurídica. Es decir, si tengo un caso de una asociación, Las Flores, y tengo una sociedad, Las Flores, el hecho de que sean diferentes no es válido para decir igual resulta materia de inscripción la sociedad por cuanto el otro es una asociación. No, el nombre es igualito. Entonces, sin importar el tipo de persona jurídica, se tiene que ver que el nombre no sea igual. Similar sí se permite, mas no igual. Similar puede ser si yo le agrego dos palabras más al mismo nombre de Las Flores y ya es un nombre diferente. Puede ser similar, pero es diferente. Y sí sería materia de anotación de reserva de nombre. Entonces, recordemos, el artículo 9 de la Ley General de Sociedades nos habla de la denominación y razón social que tienen las sociedades. Ahora, ¿por qué es importante? Antes de explicarles a detalle la reserva de preferencia registral, que es el acto que sirve para que se reserve la denominación completa, la denominación abreviada o se reserve la razón social. Para esa reserva se llama reserva de preferencia registral. La reserva en principio no es un acto obligatorio cuando se va a realizar la constitución de una empresa. Obligatorio no es, pero sí es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque de repente mis amigos y yo decidimos efectivamente constituir la sociedad. Queremos hacer una librería. Entonces constituimos la sociedad de la librería, por ejemplo. Entonces nos vamos al notario, llevamos nuestra documentación, se elabora la escritura pública de constitución con el estatuto del pacto social y nosotros ponemos nuestro nombre allí. Por ejemplo, los Libertadores SAC. Pero de repente, cuando ya venga a registros públicos el parte notarial de la escritura pública de constitución, de repente ya hay los Libertadores. Está el mismo nombre. ¿Y qué es esto lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que el registrador no puede inscribir nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer una esquela de observación y nos va a indicar, no se puede inscribir la sociedad por cuanto el nombre que has elegido ya está inscrito en la SUNAR a nombre de otra persona jurídica. Y allí nosotros, ¿qué podemos hacer? Ni modo, tenemos que cambiarle de nombre. Y para cambiar de nombre va a implicar gastar adicionalmente, porque vamos a tener que hacer una nueva escritura, en este caso, una escritura aclaratoria o una escritura modificatoria, donde vamos a indicar otro nombre. Entonces, por eso es que es altamente recomendable hacer la reserva de nombre, porque cuando nosotros, por ejemplo, antes de ir al notario y todo, simplemente con el nombre que ya queremos los Libertadores, podemos ir a la SUNAR. Hoy en día ya no es necesario venir presencialmente para la reserva de preferencia registral.
nos creamos una cuenta a nivel de la página web de la SUNAR, que es el SIT-SUNAR, significa Sistema de Intermediación Digital, es una plataforma de la SUNAR. Nos creamos nuestro usuario, nuestra contraseña, de manera gratuita es la suscripción a este servicio de SIT-SUNAR, y una vez que ya nos creamos el usuario y contraseña, ingresamos y llenamos nuestra solicitud para realizar una reserva de nombre. Ya para que la reserva continúe a trámite y sea presentada a la SUNAR de modo virtual, ahí sí ya tenemos que hacer el pago de los derechos registrales correspondiente a la reserva de nombre. Pero, ¿qué es lo que nos va a permitir esta solicitud de reserva? Nos va a permitir indicar el nombre que queremos para nuestra sociedad. Incluso tiene 5 opciones. Es decir, podemos indicar 5 nombres. El nombre que más queremos lo colocamos en el número 1. El segundo nombre, porque qué tal que el primero ya está inscrito. Entonces colocamos un segundo nombre. Un tercero, y SUNAR nos da hasta 5 opciones en el orden que nosotros señalemos. ¿Qué es lo que va a hacer el registrador cuando viene la reserva de preferencia registral a la SUNAR? Va a buscar si el primer nombre está libre. Como los Libertadores ya está en nombre de otra sociedad, va a indicar este no y se va a ir al segundo nombre. Puede que el segundo nombre también esté ocupado, se va a ir al tercero y de repente el tercero sí está libre. Entonces el registrador nos va a conceder la reserva de nombre y nos va a indicar este nombre se encuentra disponible y se le concede por el plazo de 30 días. Ahora, aquí quiero que tengan en claro, la reserva de preferencia registral en el registro de sociedades nos va a durar 30 días naturales, nos va a durar. Es decir, incluye los 30 días naturales que nos va a durar esta reserva de nombre. El plazo es muy diferente al registro de personas jurídicas, que tiene un plazo muy diferente. Específicamente, el registro de sociedades nos indica el plazo de vigencia es de 30 días naturales, contados a partir del día siguiente de la concesión. No es 30 días hábiles, sino 30 días naturales. Y la caducidad se va a producir antes del plazo, porque hay casos también, cuando, por ejemplo, tengamos nuestra reserva de nombre que nos va a durar 30 días y de repente nosotros estamos rapidito, queremos ya formar nuestra empresa y el notario también va acorde a la misma velocidad que nosotros. Entonces el notario ya tiene la escritura pública, ya se ingresa a la zona de este documento y de repente antes de los 30 días nuestra constitución de sociedad ya está ingresando en el día 15 o en el día 20. Se revisa, el registrador ve que todo está ok y se inscribe. Entonces la reserva va, en este caso la reserva solicitada ya va a dejar de tener efectos, por cuanto ya ingresó nuestra constitución. A su vez también hay casos donde nosotros podemos indicar, por ejemplo, nuestra reserva dura 30 días, pero puede que simplemente ya no queramos constituir la reserva de preferencia registral. Es decir, ni siquiera ya queramos constituir la empresa. De repente nos peleamos entre nuestros, somos un grupo de amigos, nos peleamos nosotros y decimos, no, ya no queremos constituir. Entonces también se puede venir a la SUNAR y presentar una solicitud en el cual se desisten del nombre del cual han realizado su reserva de preferencia registral. Entonces es válido. La reserva de preferencia registral dura en principio 30 días y es posible que esta reserva caduque antes, cuando venga la constitución de la sociedad, cuando se modifique en este caso el pacto o la reserva, queramos hacer cambios, tal vez no queramos ese nombre que solicitamos, entonces vamos a presentar el desistimiento. O cuando simplemente ya no queremos continuar con ese nombre. Ahora, esto es lo que les decía, el SIT-SUNAR, que a través del SIT-SUNAR ustedes van a poder solicitar su reserva de preferencia registral. Antiguamente, para solicitar una reserva de preferencia registral, teníamos que ir a la SUNAR, teníamos que ir a la oficina registral, llenar un formato de solicitud de reserva de nombre e incluso la Ley General de Sociedades que hoy en día tenemos ha tenido una modificación. Antes incluso la reserva de nombre solamente lo podían hacer los socios, el abogado o el notario. Hoy en día ya la norma nos señala específicamente, se ha abierto el campo, quiere decir que cualquier persona podría venir a solicitar la reserva de preferencia registral y esta se realiza en línea. Esto se hace también en línea, se promueve que la reserva sea en línea, uno porque imagínense la letra que tenemos todos nosotros, nuestra letra es muy diferente, entonces pasaba que cuando venían las solicitudes, a veces la letra era ilegible, entonces el registrador, habían registradores que podían observar indicándole que aclare el nombre, por cuanto no es legible el nombre que está solicitando la reserva, o también podía ser el caso que el registrador entendiera otro nombre diferente al que el ciudadano ha solicitado. Entonces, en esos casos se producen rectificaciones que el ciudadano pide o el mismo registrador realiza de oficio. Pero al ser ahora digital, ya se subsana este tema. Ya al ser digital, ya la letra ya lo tenemos en imprenta y resulta ya más claro. Y además de que las solicitudes se ingresan súper rápidos. Si yo ingreso mi solicitud en horario de
oficina, en el diario en que está abierto la oficina registral, este documento va a ingresar a la SUNAR y se va a ser calificado en un plazo de 24 horas. Ahora, el formato SUNAR, como les decía, cuenta con 5 opciones para llenar las posibles denominaciones o nombres de las sociedades. Les cuento aquí una anécdota. Por ejemplo, yo anteriormente, en mis primeros años, trabajaba en el área de orientación al ciudadano de manera telefónica. Entonces, muchas personas pensaban que cuando solicitaban la reserva de nombre, solamente podían hacerlo sobre un nombre. Y nosotros siempre tratábamos de decirle, no señor, son 5 opciones. Claro que son excluyentes, porque el ciudadano no vaya a pensar que pide 5 y se le va a conceder las 5. Eso no. Pero sí se le indicaba, son 5 nombres de manera excluyente y de ser posible trate de colocar los 5 nombres, le decíamos. ¿Por qué? Porque puede ser el caso que el nombre que coloquen, de repente el primero ya está inscrito, lo que les decía hace un momento. Entonces, si ya tenemos la opción de colocar 5 nombres, aprovechemos, no perdemos nada. Es el mismo pago, no es que el pago vaya a aumentar por cada nombre, es un solo pago. Entonces, se le dice al ciudadano, coloque mejor los 5 nombres, para que de esta forma pueda hacer un mejor provecho del servicio de preferencia registral. Ahora nos vamos al pacto social y al estatuto. Eh, Estos son los actos que cuando se presenta a la SUNAR una constitución de una sociedad, sí o sí tiene que estar presente el pacto social y el estatuto. Ahora, hay que diferenciarlos porque son muy diferentes. A veces se suele pensar que son lo mismo. El pacto social es el documento inicial en el cual es el acuerdo de nosotros de constituir una sociedad. Entonces aquí vamos a estar, por ejemplo, mi amiga y yo que queremos constituir nuestra sociedad. Entonces van a estar los datos de identificación de los socios fundadores. Va a estar nuestro aporte. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi amiga, yo voy a dar 100 soles. Mi amiga me puede decir, ya, yo voy a dar mi laptop que está valorizado en 1000 soles. Entonces nuestro capital puede ser 1100 soles. Lo que va a variar es ya cada una el aporte. Si yo di 100 soles, podemos decir, por ejemplo, que el valor nominal de nuestras acciones va a ser de 1 sol, por ejemplo. Entonces, con mis 100 soles, yo tengo 100 acciones. Mi amiga con sus 1000 soles de su lacto va a tener 1000 acciones. Ahí están nuestras 1100 acciones. Entonces, en nuestro pacto social están los datos de identificación de nosotras como socios fundadores, nuestros aportes, qué estamos dando cada uno, qué estamos aportando, puede ser dinero, puede ser también bienes muebles, como el ejemplo que le di de la laptop. También hay casos que a nivel de la SUNAR, cuando yo precalificaba estos documentos, venía, por ejemplo, una ferretería se va a constituir. Entonces nos dábamos cuenta que era una ferretería, leyendo el objeto social, porque te indicaba que se dedica al objeto social de venta de las herramientas de la ferretería. Pero también en el capital, habían casos en que el capital estaba conformado ya por sus insumos. Son casos que ellos presentan. Lo correcto es que no sean necesariamente los insumos, porque estos insumos van a ser a la venta. Pero también había casos que estos insumos formaban parte de capital o maquinarias, como en el caso de empresas grandes, su capital son sus maquinarias que tienen, maquinaria pesada. E incluso, ¿qué se puede aportar? No solamente se aporta bienes dinerarios. En el caso cuando se constituye una sociedad, eh, no la sociedad especial que vamos a ver más adelante, la que les dije, la SATS, que sí tiene ciertas limitaciones por la misma simplificación que se le da, pero si hablamos de las sociedades en general, podemos aportar también inmuebles. Es factible aportar inmuebles, vehículos, todo lo que sea materia de inscripción es factible de aportar, así como los bienes no registrables, como en este caso podría ser un scooter, podría ser también como aporte, podría ser como aporte cuadernos, libros, todo lo que los socios deseen aportar. Y lo que también vamos a ver en el pacto social son el nombramiento de los primeros administradores. Esto es muy importante porque así como estamos constituyendo nuestra sociedad, también tenemos que decir quién va a ser nuestro representante, es decir, quién sería nuestro gerente general. Puede que nosotros digamos, ya, el gerente general vas a ser tú que estás aportando 1000 soles, podemos decir mi amiga y yo. O de repente podemos decir, no, como gerente queremos que sea alguien distinto a nosotras para que sea imparcial. Ya depende de las personas que van a constituir la sociedad, quienes coloquen como gerente. Podríamos nosotros decir que sea un externo, por ejemplo, y es al libre albedrío. Pero sí o sí, el pacto social tiene que contener a los primeros administradores, que sería, como le indico, un gerente o directorio y gerente, dependiendo ya del tipo societario.
esto va a variar. Por eso la norma señala a los primeros administradores. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene que tener también nuestro pacto social? Nuestro estatuto. ¿Por qué? El estatuto es muy, muy importante, chicos. ¿Y por qué es muy importante? Porque el estatuto son las reglas de juego de la sociedad. ¿Cómo nos vamos a regir? El estatuto son como que las normas, las leyes de la empresa que estamos fundando, que estamos llevando adelante. Entonces, ¿se puede decir que el pacto social contiene el estatuto? Sí. ¿El estatuto contiene el pacto social? No. Entonces sería como que la primera diferencia. Y propiamente, ¿qué es lo que tiene el estatuto? El estatuto, como le decía, son las reglas de juego de la sociedad. ¿Qué es lo que va a contener? La denominación de nuestra sociedad, la descripción de nuestro objeto social. ¿A qué se va a dedicar nuestra sociedad? Nuestra sociedad se puede dedicar, por ejemplo, a la compra-venta de ropa. Se puede dedicar, por ejemplo, a la compra-venta de útiles escolares. Podemos dedicarnos a la compra-venta de libros. Hay un sinfín de objeto social que puede ser una sociedad, pero lo que sí se les va a pedir es que sea específico. El objeto social no puede ser general, es decir, no puede haber una sociedad cuyo objeto social diga compra y venta de objetos en general y servicios. Y eso ha pasado, se presenta, hay muchos casos que ingresa aquí a la SUNAR constitución de sociedades que tienen ese cliché. A veces te colocan una lista grande del detalle de todo su objeto social y es válido que tenga una lista grande, porque lo importante es que se detalle de manera precisa el objeto social. ¿A qué se va a dedicar esta empresa? Pero lo que no es válido es que me señale como cajón desastre todo tipo de venta de objeto o todo tipo de servicios. No, eso no es válido, tiene que ser específico. Y esto es materia de observación. Hay muchas sociedades que se observan por el tema del objeto social, así como hace un momento dijimos que es el tema de la denominación que resulta materia de observación cuando el nombre ya está inscrito, también el objeto social tiene que ser preciso. El domicilio social. ¿Qué es el domicilio social? Esto también es muy importante. Si, por ejemplo, mi amiga y yo vivimos en Lima, queremos que nuestro negocio se centre en Lima, nuestro domicilio social va a ser Lima. Si por el contrario, de repente puede que nosotros vivimos en Lima, pero vemos que el negocio está en Arequipa, entonces podemos decir que nuestra sociedad, su domicilio social va a ser en Arequipa. Va a depender también de los socios dónde se va a encontrar el domicilio social, pero este domicilio social va a ser importante porque a ese domicilio social es que se van a terminar más adelante a hacer todas las notificaciones de las otras entidades, porque se van a guiar dónde está el domicilio social de esta empresa. O incluso también hay el caso de, por ejemplo, nosotros nombramos un gerente. La Ley General de Sociedades prevé que el gerente también puede renunciar y de repente el gerente renuncia por las formalidades que señala la Ley General de Sociedades, que es el envío de una carta notarial al domicilio de la sociedad. Entonces lo va a enviar a donde figure el domicilio social con esa dirección. Entonces, por eso es muy importante dónde es el domicilio social. El domicilio social también va a ser el punto de partida en donde se van a llevar a cabo las juntas generales. Si nuestro domicilio social es en Lima, nuestra junta general debe llevarse también en Lima, porque aquí es el domicilio social. Ahora, el plazo de duración. Esto también es muy importante. ¿Cuánto es el plazo de duración de la sociedad? Hay casos que son pocos, pero hay casos en que se constituyen sociedades de repente y tienen un plazo de duración de 3 años o de 5 años, porque de repente tienen un objetivo puntual. Queremos llevar a cabo, por ejemplo, conseguir fondos para determinada actividad. Y por eso es que nuestro plazo solamente es 5 años. Finalizado ello, se acaba nuestro sistema de negocio entre amigos. Entonces le ponemos un plazo. Pero la regla, por lo general, es que sea el plazo indefinido. Y muchas veces, incluso cuando se coloca un plazo de 5 años, no quiere decir que sea el fin del mundo, chicos. Si se coloca un plazo determinado, por ejemplo, también está sujeto a que puedan realizar una modificación de estatuto y se hace el cambio del plazo de duración. Y mucha gente también, de lo que antes tenía 5 años, 3 años o 2 años, antes de que caduque este plazo, presenta una modificación de estatuto en el cual cambia plazo indeterminado. También es importante el monto del capital y el número de acciones. Era lo que le decía hace un momento. El aporte que realizamos, esto es nuestro capital. Todo lo que aportemos va a ser el monto de nuestro capital y el número de acciones en cómo lo vamos a dividir este capital. ¿Y eso de quién depende? De los socios. En principio, los socios fundadores, que somos los que estamos constituyendo la sociedad. Y el número de acciones es muy importante, chicos, porque está vinculado a las votaciones. Quien tenga más acciones va a tener el voto mayoritario, por lo general. Y esto suele suceder. ¿Por qué? Porque es lo más lógico. Quien aporta más es quien tiene
se podría decir mayor voto, porque va a tener mayor cantidad de acciones, su voto va a pesar más. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Los mismos socios fundadores van a poder indicar, puede que de repente nuestro aporte de 1.100 soles sea valor nominal de 1 sol cada acción, pero de repente podemos decir, no, nuestra acción tiene que valer más. Entonces nuestra acción va a valer 100 soles. Entonces, si se pone 100, yo con mis 100 soles tengo una acción y mi amiga tendría, por ejemplo, 100 acciones porque ha dado 1.000. Entonces, depende de nosotros mismos cuánto le ponemos en este caso, del monto de capital y de número de acciones, que van de la mano. Tiene que coincidir, no puede ser un número inexacto. Ahora también el régimen de los órganos de la sociedad. Esto también va a variar en función al tipo societario. Y que más adelante ahorita, antes no quiero adelantarme, en los siguientes PPTs vamos a ver el régimen societario y sus órganos que tiene entre ellos los principales. Pero es muy importante el régimen de los órganos de la sociedad, que son principalmente sus facultades que va a tener cada órgano. También tenemos que colocar los requisitos para modificar el capital o estatuto. La Ley General de Sociedades nos señala determinados parámetros, pero nosotros podemos incluso aumentar estos parámetros, que sea como que para darle mayor seguridad, queremos que sea como que le subimos la valla para modificar el estatuto, porque estamos tocando las reglas de juego de nuestra sociedad. Y nosotros como socios fundadores, hoy en día, por ejemplo, queremos que sea más rígido este tema. ¿Por qué? Porque de repente más adelante vengan otros terceros y queremos cuidarnos, que la sociedad siempre esté protegida, que no se toque fácilmente el estatuto para modificar el libre albedrío. Ya va a depender muchos de los socios, como en este caso realicen en este caso, las reglas de juego para modificar su estatuto, que en principio se rigen por la Ley General de Sociedades en cuanto a el tema de la mayoría de votación y el tema de la convocatoria y demás reglas que se tienen que seguir. Ahora también tenemos qué otro acto tiene que contener en el estatuto, propiamente también la forma de aprobar la gestión social, que como ustedes comprenderán, cuando hay una gestión, siempre esta tiene que ser materia de aprobación al siguiente periodo. ¿Por qué? Porque eso como sociedad nos va a ayudar también a saber si, por ejemplo, la persona que hemos elegido en el cargo es la correcta. Entonces tiene que también tener su forma de aprobación de la gestión social, normas de distribución de utilidades, porque las sociedades reciben utilidades. Y estas utilidades nosotros tenemos que señalar cómo se va a distribuir. Y también nuestro régimen de disolución y liquidación. También tenemos que ponernos en el escenario. ¿Qué pasa cuando ya no queramos continuar más adelante en nuestra sociedad o llegue un punto que digamos, hasta aquí nada más? Entonces también tiene que contener las reglas. Ahora, de manera general, la mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen? Aplican las mismas reglas que ya están reguladas en la Ley General de Sociedades, conforme a lo señalado a la Ley General. Otros lo modifican y, como les decía, lo hacen como que le suben el nivel, se podría decir. Y está permitido en la Ley General de Sociedades. Ahora, los órganos de sociedad propiamente, ¿cuáles son? En principio, tratándose de sociedades, debemos tener en cuenta que el órgano máximo de una sociedad es la Junta General de Accionistas. Es el órgano mayor, superior. ¿Y quiénes conforman la Junta General de Accionistas? La Junta General de Accionistas son todos los socios que aportaron o todos los socios que son parte de la sociedad conforman la Junta General de Accionistas, perdón, Junta General de Accionistas. Entonces, siempre recuerden, cuando le hablen Junta General de Accionistas, me están hablando de una sociedad, porque cuando ustedes vean el tema de personas jurídicas no societarias, que son sin fines de lucro, ahí le van a hablar de Asamblea General. Entonces, Junta General es a una sociedad. Y como segundo órgano es el directorio. Y como tercero es la gerencia, que vendría a ser el gerente general. Ahora, debemos de tener en cuenta que no todas las sociedades tienen de manera obligatoria el directorio. Hay una excepción y es la sociedad anónima cerrada. En caso de sociedades anónimas, hablando ya de sociedades anónimas, la excepción es la sociedad anónima cerrada, en que el directorio es facultativo. Es decir, si soy una SAT, yo puedo tener solamente mi Junta General de Accionistas y mi gerente general. Porque de repente la SAT, recuerden que es de 2 a 20 personas. Y de repente nosotros solamente somos 3 gatos, por ejemplo. Y como somos 3 gatos, decimos, ¿para qué un directorio? Porque el directorio mínimo se necesita 3 personas. No puede haber un directorio de 1 ni de 2. 3 personas mínimo. Entonces, que nosotras 3 seamos socias fundadoras, nosotras 3 seamos el directorio y aparte un gerente, podemos decir, no, es
no es tan fácil tomar acuerdos, porque es como que seríamos la misma cabeza grande, la misma cabeza chiquita y luego solo uno. Entonces podemos decir, no, queremos suprimir el directorio y de frente, nosotros como socios somos la cabeza grande, la Junta General de Accionistas. Y luego de nosotros va a ser el gerente, que va a ser el ejecutor, quien va a ejecutar los acuerdos que tome la Junta General de Accionistas. En cambio, un directorio sí o sí es necesario y la norma señala que sí o sí tiene que haber en una sociedad anónima ordinaria y en una sociedad anónima abierta. El directorio es imprescindible porque el gerente general no se va a dar abastos con tanta cantidad de socios que se tomen los acuerdos. Todos tiene que haber aparte un directorio porque, como se comprenderá, este tipo de sociedades son grandes como la sociedad anónima abierta, que es mínimo 750 personas. Entonces, es un sinfín. Entonces, recordemos, órganos de una sociedad, en principio, Junta General de Accionistas, luego directorio y gerencia. La excepción es la sociedad, y tratando de sociedades anónimas, la excepción es la sociedad anónima cerrada, en cuyo caso el directorio es facultativo. Quiere decir, si decidimos, tenemos directorio. ¿Una SAT puede tener directorio? Obviamente que sí, pero una SAT también puede decidir suprimir el directorio, no tener directorio. Exacto, una SAT puede suprimir a su directorio, decidir no tenerlo al momento de la constitución. O incluso puede que de repente al momento de la constitución decidimos no tenemos directorio. Y puede que más adelante ya no seamos 3 gatas, sigamos siendo una sociedad anónima cerrada, pero ahora somos 10 gatos, somos más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar nuestro estatuto para incluir dentro de los órganos de sociedad al directorio. Por ende, nombramos a las personas que van a integrar nuestro directorio, que pueden ser 3, 5, 7, los números que nosotros digamos. Lo importante es que mínimo sea 3. Ahora, el registro de sociedades, chicos, es amplio. Tiene una cantidad de datos, como hemos visto al inicio, tiene varios actos y cada uno de estos actos tienen ciertas particularidades. Entonces, el día de hoy lo que quiero es tratar los principales actos que se inscriben en el registro de sociedades, que es el de reserva de denominación o de nombre, que hace un momento les mencioné, y vamos a ver más adelante también unos actos. Pero en principio quiero que sepan la base, qué es lo que se toma en cuenta cuando se califica una sociedad, cuando tenemos un acuerdo de una sociedad. Entonces, lo primero que se va a calificar cuando se tiene un acuerdo de una sociedad es la convocatoria. ¿Por qué? Porque es importante que todos los socios hayan sido convocados debidamente, conforme a lo que señala el estatuto y conforme a lo que señala la Ley General de Sociedades. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, si se nos trae a sonar un documento y que la convocatoria no se ha efectuado conforme al estatuto y a la ley, este acto va a ser materia de tacha. ¿Por qué? Porque no se ha seguido la norma, no se ha convocado debidamente. Es decir, los socios que son parte de la sociedad no han tomado conocimiento de esta convocatoria. Un ejemplo, y se ha dado, que es, viene un documento al sonar y, por ejemplo, están haciendo un aumento de capital. Entonces, en un aumento de capital, chicos, ustedes sabrán que, por ejemplo, teníamos 1100, el caso inicial que les decía, mi amiga y yo. Si hacemos un aumento de capital, entonces mi amiga puede seguir teniendo más. O incluso yo tengo la opción de subir un poquito más porque vamos a un aumento de capital. Entonces es importante que sea debidamente convocada. Ahora, esto se suele dar en una sociedad anónima abierta. La forma de publicación de cómo se enteran los socios de que se va a realizar una junta general para aprobar un aumento de capital es con la publicación de la convocatoria en el diario oficial en el peruano y en otro diario de mayor circulación. Entonces, imagínense que somos una sociedad anónima abierta. Entonces, y no realicen la convocatoria en el diario. Nosotros no tenemos forma de enterarnos de que se está realizando una convocatoria. Por eso es que la norma prevé que sea de manera a través de periódicos. Entonces, cuando viene a la SUNAT y no presenta el periódico, tratándose de una sociedad anónima abierta, nosotros le vamos, en principio, se le puede observar indicándole sírvase presentar, porque puede que de repente ha omitido ingresar la documentación. Puede ser el caso, se olvidó. Y si ha omitido, al momento del reingreso va a traernos la publicación. Puede traernos la publicación original o puede traernos una copia certificada de esta publicación, que es ante notario, donde va a indicar la fecha que se ha publicado, en qué diario, todos los datos más relevantes. Ahora bien,
También se ha dado el caso que al momento que presentan el reingreso no traen el diario. ¿Qué es lo que señalan? Ellos indican, sí se realizó la convocatoria, pero nosotros teníamos otra forma. Lo hicimos, por ejemplo, publicación en el local de la empresa o tal. Entonces, en esos casos se va a tachar el título porque ha incumplido con la convocatoria y que esto es muy importante. Otro tema importante también es el tema del quórum. Al momento que hay una junta general debidamente convocada, también tenemos que ver, ¿se encuentra el quórum calificado para tomar la adopción de acuerdos o de repente el quórum no calificado? Porque esto también va a variar en función al acuerdo que vayamos a tomar. Si, por ejemplo, queremos hacer un otorgamiento de poder, no necesita un quórum calificado, sería un quórum simple, por ejemplo. Pero si queremos modificar el estatuto, ahí será un quórum calificado. Entonces, esto va a variar. Entonces, esto también tenemos que ver. Se trata de una primera convocatoria, se le pide cuando menos la concurrencia de los 2/3 de las opciones suscritas con derecho a voto. Eso es cuando menos. También hay el caso de segunda convocatoria. Es decir, se cita, por ejemplo, a las 9 de la mañana primera convocatoria, la segunda convocatoria a las 10 de la mañana. Entonces, esto va a variar. También va a variar en función de lo que señala el estatuto. Hay estatutos que pueden establecer. Generalmente en sociedades son por días. Hay diferentes tipos de personas jurídicas que en algunas se permite sí las horas, pero en sociedades es por días. También otro punto importante es la adopción de acuerdos. ¿Por qué la adopción de acuerdos? Porque si bien puede que haya un quórum, el quórum, chicos, quiero que me entiendan que es debidamente convocada, pero tienen que asistir el número legal que el estatuto y la ley señalan. De repente, a la convocatoria que se hizo en el periódico solamente asisten 2 gatos. Entonces, con 2 gatos no hay quórum, ni siquiera el quórum simple en primera convocatoria. Ahora, también el otro punto importante es la adopción de acuerdos, porque podemos tener el quórum, pero de repente no hay adopción de acuerdos. Entonces se necesita un voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto para tener un voto favorable. Esto también depende de los tipos de acuerdos que se lleven a cabo. Entonces, lo que debemos tener en cuenta en principio cuando se califica acuerdos en sociedades y que van a encontrarlo bastante similar también en las personas jurídicas no societarias: convocatoria, quórum, adopción de acuerdos. Siempre debemos tener en cuenta esos tres. Son como si fueran una pirámide y que tenemos que tener en cuenta siempre al momento que tengamos este tipo de documentos. E incluso si ustedes quieren brindar asesoría, orientación, siempre recuerden, está bien convocado, ha reunido el quórum, tiene la adopción de acuerdos. Siempre debemos tener esto como reglas básicas tratándose de acuerdos de personas jurídicas. Ahora, la formalidad para la presentación de la documentación aquí en la SUNAR. En principio, nuestro reglamento de sociedades señala que tenemos la escritura pública, que es el parte notarial de la escritura pública que se presenta a la SUNAR. Y esto es para determinados actos, que generalmente son los actos de mayor relevancia, como que los actos más importantes, que son la constitución de una sociedad. También tenemos la modificación de estatuto. Así como la constitución de sociedad es por una escritura pública, su modificación también sigue la misma formalidad. Es igual por escritura pública, es decir, ante notario. También tenemos el aumento de capital, la reducción de capital, que hace un momento le decía que al final también son modificación de estatutos, pero se trata de modo separado para que como que tienen ciertos requisitos al momento que se hace un aumento, o al momento que se hace una reducción, se le pide requisitos adicionales de una modificación normal de estatuto. También tenemos la transformación, si vamos a transformarnos, tal vez hoy en día somos sociedad anónima cerrada, de repente queremos ser sociedad anónima abierta, vamos a transformarnos. Si queremos hacer una fusión, tal vez somos 2 sociedades que decidimos juntarnos para aumentar nuestro capital, tener una mayor presentación entre otras empresas o incluso ante los bancos, tener un mayor capital, podemos fusionarnos, nos juntamos. Así como hay la fusión que nos juntamos, también tenemos la decisión. De repente es una empresa que le va súper bien, tiene mucho capital, tiene muchas utilidades. Entonces decide, pero de repente decide que para una mejor administración de esta empresa es necesario ya que se hagan bloques, se separen. Entonces hacemos una decisión. También tenemos la transferencia de participaciones, que era lo que le decía, que esa sociedad comercial de responsabilidad limitada. Si hoy yo ya quiero dejar de ser parte de esa sociedad comercial de responsabilidad limitada, entonces voy a celebrar una escritura pública de transferencia de participaciones, en la cual se va a tener que inscribir en la SUNAR el cambio. Yo me estoy yendo y está ingresando Julia, por ejemplo. A diferencia de lo que sucede con una transferencia de acciones que no se inscribe en la SUNAR, para recordarnos. Luego también tenemos el tema de cuáles son los actos que no ameritan tanta formalidad como una escritura pública. Tenemos los actos que son copia certificada por notario.
que son nombramiento y remoción de gerente, o nombramiento de un apoderado, o la remoción del apoderado, o de repente eh, disolución y liquidación, también es por una copia certificada. Esto nos señala la norma. Entonces, como vemos, la mayor formalidad es la escritura pública. La otra menor formalidad se podría decir, porque la norma lo permite, la norma dice que no será necesario escritura pública, puede ser por copia certificada, va a ser el nombramiento y remoción de gerente, liquidador, apoderados, revocatoria o aprobación de renuncia, la disolución y liquidación. Ahora, aquí quiero que nos detengamos un poco. La escritura pública, como ustedes sabrán, chicos, la escritura pública lo elabora el notario y para eso tienen que comparecer las partes o la persona designada para comparecer. Entonces, el notario es ahí donde va a elaborar el parte notarial de la escritura pública, que es el documento de mayor formalidad. La copia certificada, ¿qué es? La copia certificada vendría a ser un documento donde nos va a indicar, para el ejemplo específico, nombramiento, por ejemplo, nombramiento y remoción de gerente. Ya no va a estar Hugo de gerente, sino va a estar Luis. Entonces va a haber una remoción y un nombramiento. Entonces, en ese acto que se va a inscribir en la SUNAR, no es necesario que venga en escritura pública la toma de acuerdos. La toma de acuerdos, que va a ser un acta de junta general, ahí es donde se toman los acuerdos en el acta de junta general que vimos, quién es el órgano máximo de la junta general. Entonces va a ser un acta de la junta general de accionistas. Esta acta va a estar pegada en un libro que vamos a tener todas las sociedades. Tenemos un libro de actas. Ese libro lo vamos a tener que llevar al notario y le vamos a decir, señor notario, quiero que me expida una copia certificada de esta acta. ¿Qué es la copia certificada? Vendría a ser la transcripción de esa acta, donde el notario le va a dar la fe y la validez y el notario va a indicar, esta acta ha sido extraída del libro de actas de Juntas Generales número 2, por ejemplo, legalizado ante notario tal, de fecha tantos, con número tantos, esta acta está en la foja tanto, la foja tanto. Esto es muy importante, porque no se trata, recuerden, no se vayan a confundir, copia certificada por notario no es lo mismo a una copia legalizada por notario, y esto también es materia de observación aquí en la SUNAR. Hay muchas veces que vienen a registros públicos, efectivamente, vienen estos actos de menor formalidad, por decirlo, que son los actos por copia certificada de renuncia, remoción de gerente, pero de repente este acto viene en copia legalizada. La copia legalizada no es la formalidad requerida, es una copia certificada. La copia certificada es la transcripción del acta y lo que va a indicar es de dónde ha sido extraída esa acta. Tiene que indicarnos las fojas. ¿Por qué? Porque cuando el registrador revisa esta documentación, va a ver la partida registral de la sociedad, va a ver que en la sociedad figure cuál era el último libro de esta sociedad, va a ver las fojas. Si tenía de 10 a la 20, no me puede venir un acta con foja 5, del 1 al 5 o del 2 al 5. Se supone que este es un acto posterior, voy viendo las fechas. O sea, el registrador revisa la partida registral. Entonces, la formalidad es copia certificada por notario, no copia legalizada, es copia certificada por notario. Y ahora, la otra pregunta también podría ser, si yo, por ejemplo, quiero que mi remoción y nombramiento de gerente sea por escritura pública, ¿lo puedo hacer? Claro que sí, sí se puede hacer. La formalidad mínima que señala la norma es copia certificada, pero si el ciudadano quiere presentarlo en escritura pública, no hay ningún inconveniente. Pero no podría suceder viceversa. No podría ser que la Constitución lo hagamos en vez de escritura pública, lo hagamos copia certificada. Eso no. Que un aumento de capital lo hagamos en vez de escritura por copia certificada. Eso no. Entonces recuerden, al final, entre los actos que se pueden hacer por copia certificada, se reducen a poquitos actos, que son nombramiento, remoción, liquidador, todo lo que sea designación de un apoderado o de un cargo, pero designación, no modificación del cargo, porque eso sería una modificación de estatuto. Ahora vamos a ir a este régimen especial que les decía hace un momento, que es este régimen alternativo, es la sociedad anónima, en este caso simplificada, que vamos a poder verlas, que se creó para promover en este caso. ¿Y qué es lo que tiene o cómo lo encontramos? Lo vamos a encontrar. A ver, como un pequeño resumen de este tipo de sociedad por acciones cerradas simplificada. Vendría a ser, no necesitamos la intervención de un notario para la constitución de una SATS. Es la primera diferencia.
La segunda está integrada solamente por personas naturales, nada más. A diferencia de las otras sociedades que pueden ser conformadas por personas naturales y personas jurídicas, en una SAT solo personas naturales. Nuestros aportes también van a estar limitados. No podemos aportar en una SATS, no se confunda con la SAC, Sociedad Anónima Cerrada, es muy diferente a la sociedad por acciones cerrada simplificada. En esta se le dan mayores facilidades al ciudadano para que pueda hacer la constitución de la empresa de una manera ágil y sencilla, pero como su mismo nombre le indica, es simplificada. Se le trata de hacer lo más sencillo posible al ciudadano y por ello es que el aporte solamente puede ser en aportes dinerarios o en aportes de bienes no registrables. Es decir, no podemos aportar un inmueble. Tendría que ser, como les decía, los objetos, libros, objetos de ferretería, dependiendo ya de la sociedad propiamente, el objeto a lo cual se va a dedicar. Y en este caso, al momento de hacer la constitución, lo que sí es importante que deben tener las personas que quieran hacer este tipo de constitución, de SATs, es que tengan su certificado digital y tengan su DNI electrónico con un lector biométrico. ¿Por qué? Porque para hacer la constitución van a ingresar también al SIT Ciudadano, lo que les decía, es el Sistema de Intervención Digital de la SUNAR, que es una plataforma en la cual se permite que los ciudadanos puedan ingresar sus documentos a la SUNAR. Ellos mismos van a poder ingresar tratándose de una SATS. ¿Y cómo van a hacer el ingreso? Van a ingresar al sitio ciudadano, se crean el usuario, la contraseña, y cuando ingresen en el sitio ciudadano, ese módulo específicamente, van a encontrar tres ventanas. La ventana de la reserva de nombre, que hace un momento les hablaba que era la reserva y que era muy importante. También van a encontrar la ventana de constitución de empresas con intervención de notario. También tenemos este tipo de constitución, que es un tipo de constitución que se dio hace muchos años y que era para que el ciudadano llenara un formulario con unas plantillas que aparecen en la SUNAR. Y estas plantillas propiamente no son una minuta. Parecen una minuta porque son un formato propiamente de constitución de la sociedad con una plantilla ya, para que el ciudadano, si ve que la plantilla le conviene, lo use. Una vez que llene este formato el ciudadano, ese formato que llena le va a llegar al notario. El notario, cuando recibe la documentación, ya el ciudadano tiene que ponerse en contacto con el notario, coordinar el tema de los pagos, si le conviene o no a la notaría, y continuar con los trámites respectivos. En este caso, que se acerque, realiza los aportes, todo, y una vez que realiza el pago, el notario va a ingresar el documento a la SUNAR. Entonces, por eso se le dice constitución de empresas con la intervención del notario, porque la otra, y la regla era que sea una MIPE, porque este tipo de constitución se dio por las normas de MIPE, que decía, si vas a hacer una MIPE, entonces para ayudarte el gobierno, para ayudarte a la formalización, que es lo que señaló el gobierno, que si se trata de una MIPE, no necesita de una minuta para constituirse. Entonces se ahorra los gastos, porque la minuta es el escrito del abogado. Entonces nos ahorramos esos gastos, usamos la plantilla de SUNAR que se colocó, e igual seguimos los trámites con el notario. Pero ahora hay otro régimen más, que era el que les decía, el de sociedad por acciones cerradas simplificada. Este régimen ahora ya ni siquiera necesita intervención del notario. Entonces, por eso en la plataforma van a encontrar con intervención del notario y sin intervención del notario. Si es sin intervención del notario, iría la persona por la opción de sociedad por acciones cerradas simplificada con las indicaciones que hace un momento le indiqué, que sean personas naturales, que no pueden aportar bienes inmuebles, solamente bienes no registrables nada más, y los aportes dinerarios, obviamente. Y también lo que va a encontrar el ciudadano cuando ingrese a este módulo específicamente es que dentro de este módulo ya puede realizar la reserva. Ya hay una reserva dentro de este módulo. No es necesario realizar esta reserva previa que les indiqué hace un momento. Por lo mismo que se le da facilidades al ciudadano para que constituya desde la SAT de una manera sencilla. Entonces ahí mismo busca el nombre, el mismo sistema va a buscar ese rato el nombre, le va a indicar si el nombre está libre o no. Dentro del mismo proceso de constitución va a realizar un pago correspondiente, pero sí lo importante es que tiene que tener su DNI electrónico y su lector biométrico o tiene que tener su certificado digital. Ahora, hay empresas que entregan certificado digital, que es el tema de la firma, pero ya tendría que comunicarse en este caso con Indecopy, que tiene la lista de las empresas certificadoras propiamente. Pero si, y la otra opción también, si el ciudadano no tiene el lector biométrico, pero sí tiene su DNI electrónico, también en las oficinas de la SUNAR puede acercarse a la oficina y hacer este llenado de este formato. Y se le va a ayudar en las oficinas de la SUNAR porque hay un módulo especializado que dice módulo SAT. Como ven, se le está dando bastantes facilidades al ciudadano para que pueda constituir su sociedad.
Ahora, chicos, tengamos en cuenta que constituir una sociedad es importante. Sabemos que es con fines de lucro, porque es lo que se dedican las sociedades, las empresas, pero también debemos tener en cuenta la importancia que es constituir una sociedad, porque vamos a constituir una persona jurídica, sujeto de derechos y de obligaciones. Aquí quiero contarles una pequeña experiencia que me pasó hace un tiempo. Recuerdo hace un tiempo cuando estaba en el tema de orientación a los ciudadanos, un estudiante me habló y me indicó de administración y me dijo que su profesor les había mandado que constituyan empresas. Y en ese tiempo no había las SATs, es decir, los chicos tenían que gastar los temas notariales y todo para la constitución de su empresa, pero era solamente para una tarea. Entonces, el tema es también que lo que quería decirles es, la constitución pueden haber maneras sencillas de constituir, como vemos estos ejemplos, pero cuando ya se decida hacer una disolución y liquidación, ya no continuar adelante esta sociedad, o de repente nosotros éramos amigos hace rato y ya no queremos tener ningún vínculo con esta persona, o esta persona que era nuestro amigo ya no es nuestro amigo, entonces, y no queremos también aparecer en el registro que tenemos también, somos parte de una sociedad que incluso ya ni siquiera participamos, la disolución y liquidación es más complicada, chicos, porque tiene determinados requisitos que tienen uno tomar el acuerdo en junta general, nombrar a un liquidador, el liquidador tiene que elaborar cuánto es el activo, el pasivo, aunque no haya habido, tiene que elaborar un asiento, va a tener la firma y sello del contador, se tiene que hacer publicaciones en el diario. Entonces, es muy importante que cuando realicemos una constitución estemos seguros de realizar esta constitución, de que de verdad queramos constituir una persona jurídica y de con quiénes lo vamos a conformar. Eso también es muy importante, chicos, porque también sucede el caso que se puede dar cambios dentro de una sociedad. Entonces, recuerden, cuando vamos a constituir una sociedad, estamos constituyendo una persona jurídica, sujeta a derechos y de obligaciones, y que luego tenemos más adelante también, si es que ya no queremos continuar, tenemos que estar atentos a cómo se hace el procedimiento de cierre, porque no basta con decir, ah, no, ya no participo, me hago el loco con este tema. No, porque a nivel registral, dependiendo del tipo de persona jurídica que hayamos constituido, puede aparecer nuestro nombre. De repente somos una sociedad comercial responsabilidad limitada, nuestro nombre va a figurar en la partida, hasta que no hagamos la transferencia propiamente por escritura pública. Entonces, en principio ya hemos visto ya las tres formas, tenemos, o bueno, mejor dicho, las dos formas con intervención de notario, sin intervención de notario, y la otra forma es la que directamente el ciudadano o las personas van a la notaría y ya es el notario quien hace todo el procedimiento de ingresar la documentación a la SUNAR. Pues ahí viene como que los tres tipos de forma de constituir una sociedad propiamente. Ahora, las SATs, lo que les decía, también al momento que salió este decreto legislativo, la SUNAR también se le encargó que promoviera este tipo de constitución, porque lo que se busca es que el ciudadano pueda constituir de manera ágil y sencilla y que se le ayude también a muchas personas, porque muchas personas, debido a algunas veces a los costos de que cuesta, por ejemplo, si yo quisiera contratar a mi abogado para que me haga mi nota, luego los gastos notariales, entonces se promovía más el tema de las SATs en el sentido de orientación al ciudadano porque era un régimen alternativo diferente, que tenía particularidades de la Ley General de Sociedades, como los actos posteriores que nos indican si nos vamos a regir por la Ley General de Sociedades. Entonces, SUNAR creó una línea que hoy en día sigue vigente, que se llama un servicio de acompañamiento, en el cual el ciudadano, al momento que desea constituir, tiene algún inconveniente, alguna duda con la Constitución, puede comunicarse con la SUNAR. Ahora, las principales características de este tipo de este módulo SAT es que es sin escritura pública. Por eso es que no requiere notario. Recuerden, chicos, la escritura pública solamente lo hace el notario, porque el notario es el proveído de esas funciones como tal, por su calidad de notario. Entonces, si queremos hacer una constitución de una SAT, esta es sin intervención notarial, por ende, sin escritura pública, porque la misma norma lo permite que sea sin escritura pública. La reserva y constitución se realiza en el mismo módulo SATS. Esta era lo que les decía hace un momento. Al momento que ingresamos al módulo SATS, ahí mismo hacemos la reserva de nombre y la constitución. No nos vamos a la otra opción que tenemos de reserva de nombre. Esta es para las demás sociedades normales, que realizan su proceso de reserva de nombre en un plazo de 24 horas, se le da la respuesta y luego continúan con los siguientes trámites. Aquí no, este módulo SATS es un módulo más especial, por decirlo así, y que su motor de búsqueda es diferente y bueno, está como que adaptado para las SATs propiamente.
Entonces, reserva y constitución en un solo momento se realiza al momento que ingresamos al módulo SAT. Tenemos campos estructurados y formatos establecidos, es decir, aquí no vamos a decir, no, yo quiero cambiar, quiero agregar, no, son ya tipo plantillas que nosotros vamos a ir llenando ya los campos y el sistema se va a ir adecuando a lo que hayamos llenado. Luego también la constitución se realiza máximo en 72 horas, por lo general la inscripción se realiza en 24 horas. ¿Por qué? Porque como ya son formatos ya de la misma SUNAR que se encuentran ya revisados, es decir, y el ciudadano no puede hacer muchos cambios en esos formatos más que la adecuación a su información, entonces por eso su calificación es más rápida, a diferencia de las demás sociedades, porque en las demás sociedades el ciudadano puede colocar un sinfín de cosas, como le decía hace un momento, como en el objeto social, nos puede poner una lista de 20 actos, entonces nosotros tenemos que ver detalle por detalle. O nos puede colocar el régimen. Hay sociedades grandes que tienen varios regímenes, tienen régimen de firma conjunta o tienen régimen de firma indistinta, ya dependiendo de cada sociedad, las particularidades que le ponga, y es lo más normal, porque como les decía, el estatuto son las reglas de juego de nuestra sociedad. Luego también tenemos la opción de pago con código QR, con Yape. Antes había el tema de Luquita también. Con todas las aplicaciones es factible realizar el pago. Incluso desde el mismo SPRL se puede hacer el pago. Como vemos, se le da una mayor cantidad de facilidades al ciudadano. Y ahora ya nos vamos a ir propiamente ya al caso práctico que les he dejado. A ver, vamos a ver un momento. Aquí. Ya, ese es el caso práctico. En función a lo que hemos visto, o los principales actos que hemos visto, tenemos un caso. Un grupo de 5 amigos quieren constituir una sociedad dedicada a la venta de libros y necesitan que le brinden recomendaciones para llevar a cabo su proyecto. Entonces, ustedes, ¿qué le recomendarían que hiciera primero esta sociedad de 5 amigos? Ustedes pueden decir qué acciones le recomiendan que realicen aquí en la SUNAR. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Diana? Bueno, en respuesta al caso práctico que plantea usted, la primera acción es realizar la reserva de nombre, ¿no? Para saber si es que hay otra persona jurídica ya con la razón social o la denominación. Así es, correcto. Lo importante es que realice una reserva. Como decíamos hace un momento, no es un acto obligatorio, pero sí es altamente recomendable. Muy bien, esa sería la primera recomendación que le podríamos hacer. Y que efectivamente también en el chat Robert Franklin también nos indica una reserva de nombre. Efectivamente, Dayana Verónica también, la reserva de nombre. Porque esto incluso económicamente nos va a ayudar bastante. Porque ya no sería necesario hacer una escritura pública modificatoria en caso el nombre ya esté inscrito. Pues la reserva nos va a ayudar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Sí, se me ha ido la señal, pero sí, como decía la anterior compañera, la reserva de nombre y luego también, si va a ser una sociedad, tendría que prever qué van a aportar, ¿no? Cada uno de ellos a la sociedad. Entonces también tendrían que ir haciendo el inventario con ayuda de un contador. Ya. Gracias, Ana. Sí, efectivamente. Para cuando realicen una reserva de nombre, tendrían que, en este caso, saber exactamente qué tipo de sociedad quieren ser, porque eso van a tener que indicar en el formato. Y efectivamente tienen que también recomendarles qué es lo que van a aportar cada uno, porque sus aportes son muy importantes, porque eso va a fluir qué capital vamos a tener, si vamos a hacer una sociedad anónima, qué es lo que aportaremos cada uno y el valor de estas, efectivamente. Ahora, específicamente en la Constitución, solo una precisión, no es necesario que haya un contador al momento de la Constitución propiamente. Puede que se apoyen efectivamente de un contador o pueden que incluso, si son bienes dinerarios, solamente podrían indicar, bueno, con el depósito no necesitarían ahí el contador. Si es bienes, lo que se sugiere es que al momento que realicen el aporte, que es como una declaración jurada de esos bienes, sea con el valor comercial de estos bienes. No a nivel registral, al momento de la constitución, no se le va a pedir el asiento de un contador, que sí se le va a pedir cuando realicen tal vez otro tipo de actos más adelante. Ahí sí se le pide asiento contable, pero para la constitución no. Eh, Luis Michel, gracias Ana. Ahora, Luis Michel, ahí está. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Michel. Encantado. Mire, de acuerdo a lo que usted está manifestando con respecto a este tipo de sociedad, en el procedimiento para poder constituir este tipo de empresa, se requiere la reserva de nombre. Creo que con todas las empresas se promueve este tipo de requisito de acuerdo al reglamento,
Después se tiene que hacer una evaluación de los aportes entre los socios, ¿no? Hacer una verificación organizacional de la estructura de lo que ellos van a poder, van a poder dedicarse a la empresa, el objeto social, ver las actividades. De acuerdo al ejemplo que usted está mencionando, es un tema de venta de libros. Y en este caso, el proyecto puede abarcar otras ideas de otros socios, porque como son 5 amigos, en tema de venta de libros abarca la actividad de venta, la actividad de producción, la actividad de por mayores. Hay varios objetos que pueden abarcar ese ejemplo. Ahora, después de ello, también se tiene que evaluar dentro del acta constitutiva el tema de lo que es la venta preferente, que es un problema muy grande en este tipo de sociedades. En este caso, lo que es el DAP, ¿no? También se tiene que evaluar el tema como en este tipo de procedimientos no existe ¿cómo se llama? El directorio y el derecho de suscripción preferente, ¿no? También la evaluación pasa porque son formatos simples, que esto va a generar netamente un tema de simplificación, ¿no? Administrativa. Y posteriormente los temas de contabilidad, esos son actos posteriores, ¿no? En el tema de disolución, en el tema de lo que es aumento de capital, el tema del balance general, el tema financiero al año, ¿no? Lo que solicitan los socios para la liquidación anual. Eso es lo que yo puedo mencionar con respecto a este tema. Solamente mis dos preguntas eran con respecto al derecho preferente, ¿no? Que viene a ser este tema de lo que es el derecho de suscripción preferente de los socios, el plazo del ejercicio, y si podía constituirse directorio. Tengo entendido que no se puede constituir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Michel. Efectivamente, lo que ha señalado es importante que realicen la reserva de nombre, que señalen, como efectivamente en el ejemplo dice, dedicada a la venta de libros. Pues esto es amplio, porque puede ser desde la fabricación del libro, desde mismo la elaboración de un libro, la redacción, o sea, el rubro es amplio y pueden indicar incluso, como le decía, una lista de todos los actos que se van a dedicar. Puede que nuestro rubro sea libros y queremos, además de vender, queremos elaborarlos, queremos estar en el tema de producción, en el tema de edición. O de repente podemos, no solamente queremos importar los libros y venderlos los libros. Entonces, es muy importante efectivamente que se señale de manera específica el objeto social. Si nos vamos a dedicar a una o dos actividades o nos vamos a dedicar a varias actividades. Ya dependerá de los socios. Y a su vez también, efectivamente, dentro del estatuto se tiene que señalar el tema de las condiciones para hacer la modificación del estatuto más adelante, la disolución y liquidación. Y como señalas, la suscripción preferente. Esto también es un tema bastante importante y que muchas veces también es materia de observación, pero esto es ya en la práctica cuando vienen los actos posteriores, porque a veces no se cumple con lo que señala la norma. La norma señala que esto se tiene que hacer en principio por ruedas, la suscripción preferente, y esto tiene determinados plazos. Hay casos en que estas ruedas nos van a permitir que en principio el socio que ha tenido una mayor cantidad de acciones pueda en el tiempo mantener su cantidad de acciones, es decir, ser el mayoritario. Pero también va a dar opción porque de repente puede que la situación cambie y yo hoy en día tenga un buen capital y haya aportado más, pero de repente de acá a unos años yo ya no tengo suficiente capital para seguir inyectándole a la sociedad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la primera opción, yo puedo desistirme, decir no. En esta suscripción, en este momento no voy a dar de acuerdo a lo que tengo mis acciones, voy a suscribir menos y el siguiente más bien puede subir. Entonces, por eso es muy importante la suscripción preferente. Ahora, también esta suscripción se puede obviar cuando se presenta la unanimidad y ellos deciden prescindir de esta suscripción. Siempre y cuando haya unanimidad, no habría inconveniente. Ahora, aquí tengo algunas preguntas. No, sí, preguntas y respuestas por el chat al momento. Dice, una duda, la reserva de nombre debe indicar el tipo de sociedad que será. Por ello, ¿no sería recomendable primero determinar qué clase de sociedad se conforma para en base a eso reservar el nombre? Sí, efectivamente, al momento que llenamos una reserva de nombre, ya debemos saber qué tipo de sociedad vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al momento que llenamos nuestro formato está adaptado para todo tipo de personas jurídicas. Entonces vamos a encontrar la asociación, el comité, la fundación. Entonces nosotros ahí ya tenemos que indicar qué vamos a hacer. Porque de repente, y eso también ha sucedido casos que presentan, por ejemplo, quiero ser una SATS y de repente ya quiero cambiarme, ya no quiero ser una SATS, de repente he decidido cambiar a una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Esa reserva que reservé como SAT no me va a servir para realizar una SRL. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que solicitar la tacha o esperar el vencimiento de esta reserva de nombre de los 30 días naturales y recién allí voy a poder solicitar una nueva reserva con el SRL.
Entonces sí es importante al momento de constituir ya saber qué tipo de forma societaria vamos a constituir. Esto es importante. Ahora, la siguiente pregunta que vi aquí, a ver, un momento, es elegir el nombre y hacer la búsqueda en el índice de personas jurídicas y verificar si existe el nombre inscrito. Sí, efectivamente, hay otro servicio más en la SUNAR que se llama la búsqueda de índice en el registro de personas jurídicas, que tiene una tasa menor a una reserva de nombre, pero solamente nos permite buscar un solo nombre. Es decir, si nosotros queremos buscar los libertadores SAT, entonces vamos a buscar y el sistema nos va a indicar. Incluso ese servicio de búsqueda de índice se hace las 24 horas. No está sujeto al horario de la oficina registrada propiamente. Porque ¿qué es lo que hace esta búsqueda de índice? Va a buscar en la base de datos. ¿Nos puede ayudar? Sí, efectivamente, a descartar si un nombre está inscrito o no, pero no nos va a asegurar que el nombre se vaya a reservar. Lo que se va a reservar es hacer la reserva de nombre. Y efectivamente, una opción para el ciudadano, como dijo, a ver, ¿dónde está? Ahí se me fue como dijo Diana, una opción puede ser que yo realice, por ejemplo, yo quiero ir a la segura, entonces realizo primero mi búsqueda y luego realizo mi reserva de nombre. Es válido. También es válido que de repente yo diga, no, quiero ahorrar costos y como igual tengo 5 opciones, utilizo de frente mi reserva de nombre. Ambos son válidos, cualquiera de los dos puede realizar, pero es una buena opción para ya si quiero saber sí o sí, si el nombre es, no va, estoy ansioso, puedo realizar antes mi búsqueda. Igual sigue siendo altamente recomendable la reserva de nombre, porque eso sí nos va a asegurar el derecho. Ahora, aquí dice, ay, perdón, también hace un momento, Michelle, lo que dijiste era directorio, ¿cierto? Ya, ahí voy a precisar. El directorio es opcional solamente en la sociedad anónima cerrada. Sí, doctora, disculpe la incomodidad. Tenía una pequeña pregunta. Sí, En el caso de la preferencia registral, no requiere las SACs, la SASC, no requiere una reserva preferencial registral, ¿no? Por cualquier otra persona jurídica, porque al momento de llenar los formatos que habilite la SUNAR, se contará con la protección de la denominación, ¿no? Le ya pasa por una validación del sistema de búsqueda por denominación. Esto sí, creo que dura 72 horas, ¿no? sí, Y efectivamente. solamente podría darse el desistimiento en este caso. Esa constitución no requiere el tema de la reserva. Este caso que les he dejado acá no se centra tanto en las SATs propiamente, es en general una sociedad. Y para las SATs, sí, eso era por eso que al momento que les indicaba, ya al momento que realizan ya la constitución, ya el mismo sistema tiene, como señalas, Michelle, el motor de búsqueda, ya es un buscador ya, que hace la búsqueda si ese nombre está libre o no, y este va a durar su vigencia de 72 horas, para también asegurarle al ciudadano que pueda hacer de más rápida forma su constitución. Por eso es que se promueve este tipo de las SATs de sociedad. Tengo una consulta, una duda. Sí, Si es que se va a realizar o se va a dar como aporte un bien inmueble, por ejemplo, en una sociedad que recién se va a constituir, ¿qué acto opera primero? ¿La transferencia del bien inmueble a nombre de la sociedad o primero es el acto constitutivo de la sociedad y después la transferencia o los dos actos van en conjunto? sí, en este caso se presenta en conjunto los dos actos para que el registrador pueda efectuar, en este caso, tanto el tema de la transferencia como la constitución. Se presenta al mismo momento. Solamente en el caso de vehicular sí se le pide, pero es por un tema ya de sistemas, que en caso de vehicular sí la transferencia se hace primero en el registro vehicular y luego en el registro societario. Pero es más por un tema de sistemas, nada más. Ah, bueno. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Tengo entendido que se elabora un inventario, bueno, en el caso de SAC, ¿no? Cuando se da temas de lo que son contribuciones de propiedades físicas a la empresa y se consigna en el inventario el costo del bien y se inscribe la transferencia de los bienes a favor de la empresa en una escritura pública para obtener un informe de valorización detallado del monto, ¿no? Sobre todo la valorización del bien, la tasa comercial. Ese aporte creo que es para aportar a la forma a capital a la empresa, ¿no? Junto con los aportes de dinero. Esto se va a dar en el capital social. Bueno, esa es mi observación, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente, en el caso de la SAT, lo que le decía es, se va a tener, al momento que realizan la constitución, se llena toda la información, pero recuerden que es bienes no registrables en caso de SATs. SATs. En caso de una sociedad anónima cerrada, ahí sí se puede aportar inmuebles. Pero si hablamos específicamente de unas SATs, ahí no es inmuebles, son bienes no registrables, por lo mismo que se le da la condición.
Solo que hay momentos que se puede parecer SATS, pero son muy diferentes. Sociedad anónima cerrada, ahí sí podemos hacer todo tipo de aportes. Inmuebles, muebles, los registrables, aparte del dinerario. Pero en el caso de SATS específicamente, solamente son bienes no registrables. Y para ellos tiene que tener una lista donde se va a tener que indicar el valor comercial. Sí, doctora, le quería preguntar que a veces hay algunos bienes que, digamos, a veces pide registros públicos el número de serie, el modelo, y a veces es ilegible. Si yo coloco ilegible ahí en la declaración jurada, ¿ustedes lo aceptarían o siempre tengo que precisar el modelo, el número de serie o la marca? Sí, ahí, Ana, sí o sí te van a pedir que señales el modelo y la marca, porque es la forma de individualizar al bien, de poder indicar que específicamente este bien es objeto del aporte. Eh, Tratándose al menos de bienes que tengan identificación, como es el aporte de una laptop, el aporte de una impresora o el aporte de un CPU. Si tienen códigos, sí te van a pedir. Y si colocas ilegible, podría ser materia de observación. Ahí lo que recomendaría sería tal vez consultar con la misma empresa de los bienes para tratar de, si es que fuera elegible, de tener la numeración a efectos de poder consignar en el momento de la documentación de aporte de capital. Ya, aquí uno dice 30 días calendario. Entiendo que esto es a la reserva de nombres. Sí, efectivamente son 30 días calendario que prevé el reglamento de sociedades, capital social, constitución, reglamento interno. No, el reglamento interno no debemos confundir. El reglamento viene a ser como las reglas internas de juego, pero si usamos solamente el término reglamento interno, el término es más al régimen de propiedad exclusiva y común, que es en el caso de las inmobiliarias, los departamentos, que sí o sí tienen un reglamento interno. A nivel de sociedades, ¿qué es lo que se le dice? Se le dice el pacto social y el estatuto. Y vienen a ser las reglas de juego, pero es pacto social y estatuto. Y el reglamento interno vendría a ser al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que son las inmobiliarias de los departamentos. Ellos tienen un régimen interno sobre cómo en este caso, sobre el régimen propiamente de la inmobiliaria en sí, del sistema, en este caso de vivienda. Ahora, los aportes se puede confundir. El directorio es solamente, se puede obviar el directorio en el caso de una SAT, es opcional. ¿Cuál es el plazo para el ejercicio de derecho de suscripción? Dependerá de las ruedas que se coloquen. Luego, un alto de la reserva debe indicar el tipo de sociedad. Ya, este ya está ya, que sí es necesario colocar al momento de hacemos la constitución, colocar el tipo de sociedad. Luego, ya. Aquí dice, en cuanto a la formalidad de la presentación, usted mencionó que solo se aceptará la copia certificada, más no la copia legalizada. En documento aparecerá que es una copia legalizada. Sí, la copia legalizada, tengan en cuenta, chicos, que la copia legalizada, ¿qué es lo que va a indicar el notario? El notario va a indicar, este documento es copia fiel de su original, nada más, es como una especie de sello. Entonces, lo que el reglamento nos señala es que sea una copia certificada, porque la copia certificada va a ser la transcripción completa del acta. ¿Qué puede ser una transcripción? El decreto relativo 1049 señala que la transcripción puede ser en un tipeado, en una computadora o en una fotocopia, pero donde el notario tiene que indicarnos de manera expresa de dónde ha sido extraída esa acta. Tiene que indicarnos los datos del libro de actas, la denominación de este libro, cómo se llama, libro de actas de Juntas Generales número 1 o número 2, número 3. Tiene que indicarnos ante qué notario se legalizó ese libro. Es decir, ese libro al momento que se llevó a la notaría, se colocó un número 1, 2, 3, 4. Si el libro está conformado por 100 fojas, el notario le puso un sellito a esas 100 fojas. A eso se le llama la legalización de un libro. Y ahí tiene que indicarnos ante qué notario se hizo ese libro, la legalización. Tiene que indicarnos la fecha, el número de ese libro. Con todos esos datos, tiene que tener la copia certificada. Entonces, que es muy diferente a la copia legalizada. A nivel de la SUNAR, lo que va a dar mérito a inscripción es la copia certificada y la escritura pública, pero esto va a ser en función al acto que vayamos a escribir. Hay algunos actos, como un aumento de capital, reducción de capital, que es por escritura pública, y hay otros actos que solamente requieren la copia certificada, que vendría a ser el otorgamiento de poderes, la revocatoria de poderes, la remoción,
Y para esto, ¿cuáles son los actos que requieren escritura? ¿Cuáles son copia certificada? Está en la misma norma, en el Reglamento de Registro de Sociedades y en la Ley General de Sociedades, que es principalmente el listado que está en el PPT. Y ya, cuando se realice la conversión, si se realiza la conversión o una transformación de una sociedad, sí es necesario la escritura pública, es la formalidad. La constitución de una persona jurídica es en Lima y el aporte de un bien mueble de Arequipa. Sí es válido presentar ello. Puedes presentar la constitución de una sociedad con aportes inmuebles de diferentes lugares. No hay inconveniente alguno. Para cambiar la forma societaria, ¿qué es lo que se tiene que hacer? En principio se va a tener que elaborar una escritura pública donde se va a tomar el acuerdo. O sea, dentro de esta escritura pública tiene que estar el acta de Junta General donde se tome el acuerdo de, en este caso, de cambiar la forma societaria. De lo que somos SATs nos vamos a convertir a una sociedad anónima ordinaria o de SAT nos vamos a convertir a una SRL. Tenemos que hacer el cambio. Una vez que se acuerda el cambio, tenemos que indicar también cuál va a ser el estatuto de este nuevo tipo de forma societaria. Todas estas condiciones tenemos que ver y también revisando la Ley General de Sociedades para que sea tal cual lo que señala la Ley General de Sociedades para ese tipo de régimen que vamos a efectuar el cambio. Y también va a variar en función al capital. Eso también pasa, es muy común que se presente a registros públicos transformaciones de EIRL a SATS o de SATS a EIRL. Y hay situaciones donde se le va a pedir el tema incluso de su aporte de capital, porque una EIRL, por ejemplo, es 1, si se transforma en una SAT, se le va a pedir que tenga su socio y que indique cuánto es el capital de ese socio, se le va a pedir. Entonces, se da en función a lo que señale la Ley General de Sociedades para ese tipo de régimen societario. Luego dice, si uno de los socios aporta con materiales o inmuebles en vez de capital monetario, ¿sería válido? ¿Tiene que tener el mismo valor, ser distinto? No, no hay ningún inconveniente. Es factible que se presente para la constitución de una sociedad o para el aumento de capital, tanto aportes en dinerarios o también aportes en bienes inmuebles. Incluso los aportes no quiere decir que porque mi socio aporte, por ejemplo, un inmueble, yo tenga que aportar otro inmueble, yo tenga que aportar un capital de ese valor de ese inmueble, no, yo puedo aportar un monto menor, diferente. Se entiende que si aporto un monto menor, voy a tener menos cantidad de acciones, es decir, no voy a tener voto mayoritario. Esas serían las consecuencias. Ahora, ¿la reserva de nombre se coteja con la base de datos de Indecopi? No, solamente se coteja con la base de datos de SUNAR, porque recordemos que en Indecopi no se registra propiamente los nombres de personas jurídicas. Lo que Indecopi registra es el nombre comercial. Entonces, el nombre comercial, nosotros solamente nos basamos en lo que tenemos en este caso en SUNAR, nuestra base de datos, que se funciona todos los nombres de las personas jurídicas, que es muy diferente al nombre comercial. Nombre comercial es casi similar como a una marca, que es lo que le hace identificable ante sus clientes. Puede, por ejemplo, hay muchas empresas que su marca es identificable o su nombre comercial es más identificable que el nombre de la persona jurídica. Y esto ustedes lo van a comprobar muchas veces cuando realicen en los restaurantes, cuando realicen la compra de, no sé, un pollo a la brasa, a veces hay muchos casos que la pollería tiene otro nombre. Por ejemplo, pollitos a la brasa, por ejemplo, se llama la pollería. Pero al momento que nos entregan nuestra factura o nuestra boleta, tiene el nombre muy diferente al nombre del local. Entonces, esto es muy común. El nombre del local se está haciendo alusión al nombre comercial y el nombre de la sociedad propiamente que sale en la boleta electrónica o en la factura viene a ser al nombre de la persona jurídica, el nombre de la sociedad propiamente que está ahí. Ahora, ¿cuál es el tipo de empresa que sería recomendable para constituir la sociedad una SAT o una SAT? Bueno, esto va a depender mucho de los mismos socios. Por ejemplo, si nosotros somos 2 socios, efectivamente, podríamos constituirnos una sociedad anónima cerrada o podríamos constituirnos las SATs, la SAT por acciones, en este caso, simple. Pero aquí, ¿qué es lo que va a depender en función? Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo tengo un inmueble para aportar, entonces no voy a poder ser una SATs, me iría por una SAT. Entonces va a depender mucho de las personas. O de repente puede decir, no me convence el formato que tiene de estatuto la SUNAR para las SATs. Yo quiero que tenga cierta particularidad, quiero que mi gerente tenga menos funciones, porque puede darse. Yo quiero que mi gerente tenga menos funciones y que tenga un gerente adjunto. Y el gerente adjunto tenga determinadas funciones que le corresponden al gerente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me constituyo una SAT porque me da una mayor libertad al momento de modificar mi estatuto.
y ya no una SAS propiamente. Entonces, siempre, ¿qué tipo de empresa me voy a constituir? Esto va a depender en función a qué es lo que buscan los socios, qué es lo que desean los socios. En caso de aportes de bienes registrables, se llena una declaración jurada del gerente de la lista de bienes y del valor comercial, pero estos está en la factura, boleto o medio de adquisición previamente. Claro, lo que se va a llenar es una declaración jurada. Propiamente al SUNAR no se va a presentar la boleta o la factura. Lo que va a valer es la declaración jurada. Incluso cuando se hace un aporte, un aumento de capital, lo que se presenta a la SUNAR prácticamente es la declaración jurada. No se va a colocar la boleta, por ejemplo, de la compra de la lacto o la boleta de la impresora. Se coloca la declaración jurada nada más, con firma certificada ante notario. Ahora, para el aumento de capital con bien inmueble necesario el pago del impuesto a la renta. No, aquí a nivel registral no se le va a pedir el tema del impuesto a la renta. Hace muchos años lo que se veía sí era el tema de alcabala, cuando se hacía transferencias, ese tipo de impuestos. Pero hoy en día, específicamente para la SUNAR, no es materia de calificación el tema de impuestos en general. Ahora, reglamento interno es para temas laborales, reglamento interno de trabajo, pacto social, estatuto. Sí, ajá, reglamento interno también hay para temas laborales, pero propiamente para una sociedad, los términos que se utilizan son pacto social y estatuto. Son los términos que se aplican a nivel de la SUNAR tratándose de sociedades. Incluso también en una asociación van a ver el término estatuto. Lo que no van a ver es pacto social. El pacto social siempre va a estar vinculado al tema societario. Ahora, con relación a una escritura pública que resguarda los puntos de agenda de un acta de sesión de directorio o de junta general, ¿qué tipo de puntos de la agenda no pueden publicitarse sin tomar en cuenta a los actos no inscribibles? ¿Qué tipo de puntos de agenda no pueden publicitarse? Bueno, a nivel registral lo que señala nuestro reglamento es que toda la información en principio que ingresa a la SUNAR va a ser de acceso público. Se da publicidad a toda la información, salvo aquella publicidad que atañe el tema personal, los derechos a la intimidad de la persona. Hay casos en el registro de personas naturales específicamente que no se brinda determinada información, como por ejemplo cuando se inscribe en este caso un testamento, no se va a dar la información de ese testamento hasta que la persona haya fallecido, porque aquí en la SUNAR lo que se inscribe solamente es el aviso nada más, de que hay una anotación que el notario ha elaborado un testamento, ni siquiera el testamento está en la SUNAR aún, pero este tipo de información solamente se va a dar al mismo testador o cuando ya se traiga ya, en este caso, el certificado de defunción. Entonces, hay información que no se explaya. Ahora, respecto a una sesión de directorio o una junta general, también ha habido casos, al momento que se presenta la SUNAR, se ha recibido documentación en la cual puede que en una sesión de directorio hayan tomado como 10 acuerdos, pero de repente en materia de inscripción solamente son 2 acuerdos. Sí resulta válido que venga un parte notarial y que respecto a esos acuerdos, el notario al momento que señala la escritura pública del contenido de esta sesión de directorio, obvie determinados puntos. Sí se ha dado el caso porque no son materia de inscripción. Solamente señala el título y ya no lo coloca el contenido. Se entiende que el notario en el documento original sí lo tiene. Entonces sí es factible ello. Aquí a nivel registral también, cuando se presenta registros y, por ejemplo, dentro del documento, la escritura pública, hay una transferencia de acciones, pero hay otros actos que sí son materia de inscripción, el registrador va a calificar los demás actos que sean materia de inscripción y los actos que no sean materia de inscripción, esos no se va a realizar la inscripción. Lo que sí el registrador puede hacer una precisión es si es que el ciudadano al momento que llenó el formulario, que ingresó la documentación a la SUNAR por el SIT SUNAR, especificó, por ejemplo, quiero que se inscriba tales actos, entre ellos transferencia de acciones. Ahí sí lo que va a hacer el registrador es una esquela de observación para indicarle que este acto no es inscribible y que se desista como tal. Y que sí los demás actos sí serían materia de inscripción. Régimen de propiedad exclusiva horizontal y vertical. No, se le dice régimen de propiedad exclusiva horizontal. Lo podemos ver en vertical, pero el término es horizontal, porque las propiedades suelen ser horizontales. Así está el mismo régimen como tal en la norma. Luego puedo andar con respecto a las diferentes acciones y participaciones. Las participaciones son principalmente en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada. Ahí vamos a ver participaciones y esto se realiza por una escritura pública. Incluso estas participaciones en principio se le tendría que ofrecer entre los mismos socios de la sociedad comercial de responsabilidad limitada y luego ya se haría externos. Por lo mismo que en este tipo de sociedades, ¿qué es lo que se ve bastante? Es más personalísimo, se ve el tema más
de la confianza entre los socios. Es como que más un grupo más cerrado en una sociedad comercial. Por eso las participaciones es muy importante que se inscriba a nivel registral y se publicite también las participaciones, quiénes son los titulares. Incluso, ¿qué es lo que eso también suele pasar a nivel registral? Puede que el titular de una participación fallezca. Si el titular de la participación fallece, a nivel registral se va a tener que inscribir primero la asociación intestada y luego a sus herederos. Esos herederos van a participar o van a figurar por la parte de la persona fallecida en cuanto a sus participaciones. Por eso es importante. En cambio, en unas acciones son las sociedades más de capital, que se prioriza más el aporte más que la identificación de los socios. Por eso es que tenemos sociedades incluso abiertas de más de 750. No tienen en cuenta el tema de la confianza entre los socios. Lo que tienen en cuenta es cuánto vas a aportar, qué es lo que estás dando. Eso es lo que más vale en una de acciones y diferente con participaciones. Ahora recordemos, si es materia de inscripción, la transferencia de participaciones, no es materia de inscripción, la transferencia de acciones. Esto no es materia de inscripción. Dos cónyuges pueden constituir una SATS. En este caso, dependiendo del tipo de aportes, en principio no habría ningún inconveniente. El tema es si es que tienen un aporte en común los dos. Se supone que cada persona tiene que tener un aporte diferente. ¿Desde qué monto se puede aportar en dinero? En realidad no hay un mínimo, va a depender de nuestro capital. Por ejemplo, puede que nosotros digamos, nuestro capital va a ser de 10 soles y nuestro valor nominal va a ser de 1 sol. Entonces, tú, Julián, aportas 5 soles y yo aporto 5. Y yo puedo traer mi constitución de sociedad con 10 soles y es válido. El registrador no tendría por qué observarme o decirme tienes un monto mínimo. No, porque la Ley General de Sociedades no me ha señalado ningún monto mínimo. Sin embargo, estos 10 soles también, ¿en qué va a repercutir? De repente yo quiero, en este caso, ser una inmobiliaria. Entonces, si alguien ve que mi empresa de inmobiliaria tiene de aporte 10 soles, puede que de repente los terceros no puedan confiar tanto en mí y digan, ¿cómo podría respaldar en caso de incumplimiento si su capital solo es 10 soles? Porque recuerden que en una sociedad anónima es en función, son responsables en función al tema de sus aportes, nada más va a ser la responsabilidad. Entonces, si es 10 soles no me da tanta seguridad. Entonces también va a depender de los socios. ¿Cuánto es lo que queremos constituir? ¿Qué es lo que queremos nosotros mostrarles a los terceros? Queremos que los terceros sepan que nosotros tenemos un negocio confiable que va a responder por sus aportes. Entonces podemos decir, no, tenemos que llegar a 1.000 soles al menos, podemos decir. Entonces nos hacemos una meta. De acá a 3 meses llegamos a 1.000 soles. O de repente, no, ya queremos constituir. De repente ya tenemos unos clientes que nos pueden hacer, bueno, unos clientes que normalmente van a contratar con nosotros. Entonces ya va a depender mucho cuál es el objeto de la empresa, qué tipo de sociedad estamos constituyendo, qué es lo que aspiramos nosotros más adelante como empresa. De repente nosotros queremos solamente hacer un tema interno nada más de un tema chico de negocio, de repente una tiendita comercial, una tienda de abarrotes en una esquina, algo súper pequeño. De repente no, nosotros queremos ser una empresa grande que más adelante pueda conseguir incluso préstamos del banco. Entonces, va a depender mucho de eso a cómo vamos a realizar la constitución de nuestra empresa. Luego, a ver, ¿cuáles son las formalidades de ceder acciones en una empresa? Bueno, la formalidad en principio va a depender de lo que señale su estatuto. En principio, una transferencia de acciones podría ser mediante una escritura pública o incluso mediante un documento privado con firma certificada. Pero lo importante es que el titular de las nuevas acciones y a su vez quien ha dejado de ser titular de acciones figure en el libro matrícula de acciones. Esto es lo más importante. ¿Yo cómo voy a saber que soy titular de acciones cuando vea reflejado mi nombre en el libro matrícula de acciones? Solo así yo puedo decir, sí, yo soy el titular de esas acciones. Tengo ya la confianza y la seguridad, porque es lo que nos señala el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. Luego dice, ¿desde qué monto? Si los socios se casan, ¿qué pasaría con la asociación? Bueno, esto es una sociedad. Hay casos en que las personas casadas pueden realizar sus aportes, no hay ningún inconveniente. ¿Cuáles son las modalidades para ceder acciones ya, esto fue lo que le decía, que puede ser por escritura, documento privado, lo importante es que esté en el libro. Se puede realizar aporte en obligaciones únicamente en bienes y dinerarios. En principio es bienes dinerarios y lo que señala es, ya va a depender ya del tipo de qué bienes aporte. Recuerdo hace un tiempo incluso hicieron un aporte de una marca. Y esto también era como que específicamente como marca no estaba previsto en el reglamento, pero sí resultó ser materia de inscripción porque no había una restricción alguna sobre ello. Por ejemplo, si aquí hay una deuda pendiente y es por cobrarse, ya dependerá de los socios.
Ahora, o sea, referente a los casos de morir el titular y de cómo sería la aplicación de la sucesión. Ya, aquí la norma prevé un tema ya específico, porque como ustedes sabrán, la EIRL solamente tiene un titular nada más, que es el titular, y que muchas veces es titular y a veces hay otra persona más que su gerente, o hay casos en que es titular y gerente a la vez una sola persona. Pero si esta persona fallece, ¿qué es lo que tienen que hacer los herederos? Tienen que hacer su sucesión intestada y entre ellos van a tener que indicar qué tipo de, una vez que realicen la sucesión indicada, van a indicar quién de ellos se va a quedar con estas acciones, o bueno, no acciones, porque es una EIRL, quién se va a quedar con la EIRL propiamente. La norma le da hasta 4 años para que puedan hacer esta toma de acuerdos, porque es muy importante que solamente haya una sola persona titular, nada más. Luego, un centro de conciliación podría constituirse como una SATS. En principio no hay ninguna restricción, salvo que las normas de conciliación señale alguna, pero que yo recuerde no hay ninguna restricción sobre este punto. O sea, la SATS no sacó ninguna limitación en cuanto al tema de conciliación. Acá dice, es un requisito que la persona jurídica sea una MIPE para poder constituir una SATS. No, el tema de la MIPE solamente es para el caso que les decía hace un momento, en principio, para el tema de hacer la constitución de una sociedad con intervención notarial a través del SIT-SUNAT. Allí sí la norma ha previsto que sea una MIPE. ¿Por qué? Porque de acuerdo al decreto legislativo 1049, que es el decreto del notariado, se ha indicado que es factible que no se requiere de minuta para la escritura pública, las MIPES. Solo las MIPES no requieren de la... Bueno, hay una serie de actos. Entre esos actos están las MIPES. Entonces es por ello que la MIPE no requiere escritura pública y por ello es que la MIPE se tiene que hacer, sí o sí tendría que ser una MIPE si se hace con intervención notarial a través del módulo SIT-SUNAR. Ahora, en el caso de las SAT, no hay ningún inconveniente si desean ser una MIPE, también pueden serlo, pero no es que esté tan específico como en el caso de con intervención notarial, porque es por el tema de la minuta. Y en aquí no necesita ser MIPE en el principio, porque el mismo régimen le permite que realice una constitución sin necesidad de escritura pública. Pero sí es importante lo que les decía, que tengan el DNI electrónico y el lector, en este caso el lector biométrico, o que tengan su certificado digital. En caso de no tenerlo, pero tener el DNI electrónico, pueden acercarse a una oficina de la SUNAR para que en la oficina de la SUNAR se le brinde apoyo con el tema del lector biométrico. No hay ningún inconveniente. Los requisitos para inscribir la remoción del gerente por haber cometido una falta grave, en principio es una junta general. Nuestro órgano máximo de una sociedad nos tiene que, en este caso, aprobar la remoción de este gerente general. Una vez que se apruebe mediante junta general la remoción del gerente general, este documento, esta acta que debe haberse cumplido con el tema de convocatoria, con el tema de quórum, con el tema de adopción de acuerdos, se va a llevar ante un notario para que se elabore, en este caso, la copia certificada, porque como es una remoción, no necesitamos escritura pública. Si queremos, lo podemos hacer por escritura pública, pero en principio, copia certificada del acta de Junta General donde acordamos la remoción, y este documento se trae a la SUNAR. Ahora, también precisarles, por ejemplo, que en la sociedad anónima cerrada, la forma de convocatoria, a diferencia de una sociedad anónima abierta, que es mediante avisos, es mediante, por lo general, con cartas de recepción nada más. Por lo mismo que son empresas chiquitas que tienen hasta 20 socios. Pero como les decía, en principio depende de lo que señale el estatuto y lo que señale la Ley General de Sociedades. Ahora, ¿cuáles son? Si transformo una EIRL a SAT, son necesarias las publicaciones. En este caso va a depender de lo que señala la ley específicamente. En principio, para una transformación sí se requiere las publicaciones y lo que tenemos que verificar y chequear es al momento que realizamos de EIRL a SAT, lo que vamos a tener que ver son las normas de la Ley General de Sociedades. Viceversa, si nos vamos de SAT a EIRL, nos va a indicar que revisemos la norma de EIRL. Entonces debemos tener en cuenta en este caso específico de IRL SAT, la Ley General de Sociedades, que es la norma aplicable que regula lo relacionado a la transformación. Y lo que se va a requerir sí o sí es la escritura pública. ¿Considera usted correcto la cancelación de la persona jurídica por unidad teniendo en cuenta que hay personas jurídicas afectadas por ello, pues estar manteniendo actividades económicas? Sí, esto es más una norma que supuestamente esta norma trató de facilitar
o de apoyar a aquellas sociedades hay casos también de sociedades que sus socios ya han fallecido, y como estos socios ya han fallecido, ya no tienen forma de llevar a cabo la Junta General donde acordemos la disolución y liquidación, y es como que estamos entrapados, es como que mi nombre está en registro, pero yo ya no soy parte de esta sociedad, quiero salirme y no tengo forma. Entonces es como que esta norma trató de apoyar y ayudar así como este tipo de personas jurídicas, a muchas personas jurídicas que se crearon y que ya hoy en día ya no se encuentran vigentes. Pero también recordemos, esta norma también tiene un plazo, señala que hay un plazo de 2 años desde que se hace la anotación, y que aquellas empresas que sí mantengan actividades económicas, como señala aquí, lo que podrían hacer es presentar a registros públicos la documentación, en este caso, y más la declaración jurada del gerente general, en la cual señalan que esta empresa sí tiene régimen o que sí tiene actividades económicas. Y esto también se va a corroborar con la SUNAT, porque también iban de la mano, SUNAT con la SUNAT. SUNAT lo que elabora cada año es un listado de empresas que en los últimos 10 años no hayan tenido movimientos relacionados a inscripción aquí en la SUNAT, y esto se envía a SUNAT. Y si SUNAT también dice, sí, efectivamente, no ha habido ningún movimiento relacionado al tema tributario, incluso activación de RU y todo eso, entonces ahí es recién donde se hace la anotación. E igual, incluso habiéndose hecho la anotación, si la empresa trae algún acto posterior, como, no sé, remoción del gerente, un nombramiento de gerente o un otorgamiento de poder, ya quedaría sin efecto. Pero tiene que hacerse dentro del plazo de 2 años, porque si se hace una vez ya extinguida la sociedad, ya no podría realizarlo. Si ha constituido una sociedad con un plazo de duración y este se ha vencido antes que pueda hacer la modificación, ahí sí ya no se podría subsanar si ya pasó la fecha de caducidad. Pues hay casos sí hay casos donde, por ejemplo, la EIRL también daba un tiempo de 4 años, y luego se decía que si en esos 4 años no regularizaste la situación de la EIRL de la persona fallecida, va a caducar de pleno derecho, se decía. Pero luego el Tribunal Registral, a través de los precedentes de observancia obligatoria, señaló que sí es factible, en este caso, que la EIRL sí pueda realizarse su inscripción aquí en la SUNAR, a pesar ya de estar caduca de pleno derecho. Entonces, puede que de repente haya casos en que efectivamente ya venció el plazo, de repente podría ser materia de incluso del tribunal registral que se pueda presentar. Si es que ya, por ejemplo, son una empresa que ya tienen, podrían presentar, en este caso, su documentación aquí a la SUNAR. Si el registrador la observa, podrían apelar al tribunal registral, pero ya sería sujeto de calificación, porque en principio se entiende que su vencimiento ha sido a la fecha que indicó el estatuto, y en principio no se podría subsanar. Pero recuerden que si el registrador observa o si el registrador tacha, una tacha sustantiva, puede ser materia de apelación. Y pueden ir al tribunal para que pueda, ustedes ya claro, justificando también, indicando por qué, cuál sería su motivo, qué pasó para esta empresa, para que el tribunal ya lo pueda revisar como segunda instancia. Recuerden siempre fundamentar sus pedidos. Y ya la última pregunta que hay acá, ¿dónde está? Ha vencido antes que puedo hacer la comunicación, no se puede. Ya, ajá. Y la última pregunta, porque me han dicho hasta las 6, chicos. A ver, disculpen, en el caso de remoción de gerente, ¿quién sería el facultado a convocar a asamblea y quién firma constancia de quórum en asamblea? Ah, ya. Aquí, chicos, recuerden, cuando hablamos de sociedades, estamos hablando siempre de una junta general. La asamblea general lo vamos a encontrar en las asociaciones. Entonces, siempre que hablamos de sociedades es junta general, no asamblea general, sino junta general. Y en una junta general no tenemos propiamente una constancia de quórum como tal. Y la constancia de quórum lo vamos a ver en las asociaciones, que justo van a tener la clase la siguiente semana, que sí se le pide su constancia de quórum, su constancia de convocatoria, salvo que sea universal, donde no van a presentar estos documentos, además de su acta de asamblea general. Eso es en el caso de asociaciones. En el caso de sociedades, en el caso de una remoción de gerente, entiendo, y se está removiendo gente para que se realice la convocatoria. Aquí nos podemos librar de una manera. De repente podemos hacer una junta general y no necesitamos convocatoria. La Ley General de Sociedades señala en su artículo 120 que la asamblea universal se dará si nos encontramos todos los socios. Por ejemplo, somos 5 gatos. Los 5 gatos estamos presentes y vamos a remover a Juan Pérez. Entonces no hay ningún inconveniente. No necesitamos que Juan Pérez, nuestro gerente, en caso de no tener directorio, o sea, estamos en una SAT sin directorio, entiendo para este ejemplo, no necesitamos que él convoque, porque si estamos la sociedad en junta universal, nosotros podemos llevar a cabo el acuerdo sin convocatoria y no hay ningún inconveniente. Al momento que se redacta, sí tiene que indicar que es una junta universal, artículo 120 de la Ley General de Sociedades, y el requisito es que firmen tanto el presidente y el secretario, en este caso el acta. Doctora, mil disculpas más bien. No, Tenía no, no, una, por el tenía una tiempo que me curiosidad.
Viendo nada más. Sí, muchísimas gracias. Tenía una curiosidad, bueno, ante un precedente vinculante del Tribunal Registral que tengo acá la presente, en el caso de fallecimiento de uno de los accionistas, el menor, el accionista tiene un hijo menor de edad. Este menor de edad puede disponer de las acciones del accionista, mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿requiere autorización judicial la representante para la disposición para enajenar y grabar esas acciones? Muchas gracias. Sí, Michelle, no te preocupes. En este caso, a ver, tratándose de un menor de edad, se supone que sus representantes serían los padres. Entiendo que si falleció el titular de las acciones y él es heredero, otra representante sería el otro padre o la madre que esté viva. Él sería la persona o ella sería la persona que representaría a este menor de edad. Ahora, para realizar una transferencia de acciones sería como los bienes y para realizar una disposición de bienes sí se necesitaría que haya el tema judicial, que el juez ordene, porque va a determinar en función a para qué se está realizando esta transferencia. Se supone que se está haciendo una disposición. Si hay una transferencia, vamos a recibir un dinero, entonces hay una disposición. Entonces, ahí sí se requeriría una autorización judicial para ello. Pero también recordemos que esto va a variar en función a cada caso en especial. Sí, doctora. Mire, acá tengo un del Tribunal Registral y también de una casación del 2024 que refiere de que no requieren en algunos casos que haya autorización de parte de la madre para poder solicitar los bienes del menor, siempre y cuando acredite que la disposición del bien es necesaria o útil para el menor y disponer directamente en razón netamente de lo que correspondería en favor de él. Para estos casos, el Tribunal Registral refiere que no se requiere una autorización judicial, sino simplemente con la documentación necesaria de ser la representante de la menor, adjuntando el certificado de defunción y esto que se realice en el acto inscribible en el acta de junta, en el libro de actas de la empresa, ¿no? Bueno, eso es lo que refiere acá el tribunal para acotar sobre ese caso, ¿no? Claro, aunque recuerda que transferencia de acciones propiamente no es materia de inscripción, si específicamente se habla de transferencia de acciones. Claro, la transferencia no es materia de inscripción porque eso está en el libro de transmisión de acciones y El libro en matricular. la matrícula, pero en el caso de poder disponer, que es la disposición del bien, eso Ujú. no requiere ya la autorización del juez, ¿no? Para otros casos sí, porque menor se presume de que va a continuar directamente con las acciones de la empresa, ¿no? En este caso, lo que beneficia al menor justamente es ello, ¿no? Entonces, si se advierte esto, se mantiene justamente su inscripción con los derechos que apremia la madre, ¿no? Claro, efectivamente, era como te decía, va a depender de cada caso en función. Como precedente de observancia obligatoria, si llega a ser un precedente de observancia obligatoria, este sí se tendría que cumplir por la primera instancia registral. Si es un acuerdo plenario, esto va a ser sujeto a la segunda instancia registral, nada más va a ser vinculante, más no a la primera. Entonces va a depender. Y específicamente, como decía, es al caso práctico en sí. Cada caso tiene su particularidad. Eh, bueno, esto sería todo por el día de hoy para el tema societario. Espero haber sido clara en los términos. Recordemos, Junta General, lo último del resumen. Junta General es a sociedad. Recordemos que a nivel registral es con escritura pública y con copia certificada, chicos. Las SATs, Sociedad Anónima Cerrada, se puede prescindir del directorio. Recordemos estos importantes temas y claves también, y al momento que califiquemos también, y que es muy diferente al tema de asociaciones que van a tener ciertas particularidades que seguro lo van a ver la siguiente semana con el quórum, con la adopción de acuerdos. Más bien, muchas gracias chicos, espero haber sido lo más clara posible y que les guste el tema societario, porque es muy interesante este tema, de verdad.